Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo curso del aula CEMIT de AMES. Comienzo presentándome. Me llamo Jesús Domínguez y soy el encargado del aula CEMIT de AMES y el profesor de este curso y de todos los que estamos dando a través de internet y bueno, presencialmente también. Bien, antes de nada comentar que los que estáis ya por aquí, que vayáis saludando en el chat porque es el sitio donde vamos a poder, vais a poder, mejor dicho, consultar cualquier duda, ¿vale? Entonces, a la derecha tenéis ese chat de YouTube donde podéis escribir. Voy compartiendo la pantalla para explicaros unas cuantas cosillas. La introducción, que es muy típica de. Ya la conoce todo el mundo que ha hecho algún curso aquí, pero aún así hay que darla siempre. Espero tardar 10 minutos como mucho. Lo primero es. Os enseño aquí. El tema sobre el aula. Tenemos un horario, lo tenemos por aquí puesto. Eh, uh, Esto no está bien. Me acabo de fijar ahora. Bueno, tenemos un horario de 9:30 a. Este es un horario de verano. Tenemos un horario de 9:30 a 1 y de 4:30 a 7. En ese tiempo vosotros podéis escribir un correo electrónico a esta dirección o llamar por teléfono al 682-373-753 o, bueno, esto fuera de horario podréis ir a Facebook, Instagram o a YouTube, evidentemente. El caso es que en ese horario podéis consultar cualquier duda sobre estos cursos, apuntaros a nuevos cursos o simplemente consultar dudas técnicas o problemas que tengáis con el ordenador, con el móvil, cosas de estas. Normalmente las mañanas las dedicamos al tema presencial. Confío en hacerlo a partir de febrero con cursos presenciales, pero también para que la gente venga al aula a hacer uso de nuestros equipos y consultar cualquier duda allí, in situ. El problema está en que desde hoy hasta por lo menos finales de mes nuestra aula está cerrada, igual que la biblioteca, igual que todo el departamento superior de la Casa de Cultura, porque están en obras, ¿vale? Entonces, si alguien tenía que consultar alguna duda presencialmente, va a tener que esperar por lo menos hasta febrero. Dicho esto, os comento que tanto el número de teléfono como la dirección de correo la vais a tener debajo del vídeo. Os lo explico ahora, ¿vale? Ahora os voy a enseñar el vídeo para que veáis cómo funciona YouTube. Que es algo muy básico, pero aún así hay mucha gente que sería un poco. Bien, detalles de YouTube que tenemos que saber perfectamente. Primero, en un directo no hay que darle nunca pausa. Cuando estamos en diferido, sí. Si estás viendo el vídeo mañana o pasado, no hay ningún problema. Pero en un directo, el vídeo no se puede poner en pausa. ¿Por qué? Porque si lo ponéis en pausa, luego cuando retoméis el vídeo, vais a estar en diferido. ¿Vale? Vais a estar con unos minutos de retardo. Y eso lo que implica es que si hacéis alguna pregunta o lo que sea, yo voy a responder varios minutos después. Entonces va a ser imposible la comunicación. ¿Vale? Siempre tenemos que estar en directo. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para comprobar que está en directo? Mirando aquí. ¿Veis que pone en directo pero está en gris? Bueno, esperad que quito eso. El puntito que está a la izquierda de directo, que casi no se ve, está en gris. Bien, eso significa que no está en directo. Que yo no estoy viendo el vídeo en directo. Si pulso encima de esto, se pone el circulito en rojo y ahora sí que estoy en directo. Siempre va a haber unos segundos de retardo, lo ideal sería que sean 3, 4 o 5 y es lo habitual, pero bueno, a veces hay gente a la que se le para el vídeo cada poco tiempo, entonces ahí hay más problemas. Bueno, voy a quitar esto, me voy a diferido para no marearnos aquí con tantas pantallas dentro de pantallas. Bien, si os pasa eso de que el vídeo se para cada poco tiempo, lo que podéis comprobar es la calidad del vídeo, que sería aquí. En este engranaje le damos y calidad podéis bajar en vez de 1080p, poner a 720p. A 720p es una calidad que aún se ve bastante bien. O sea, a ver si veo por aquí algún sitio donde haya.
Bueno, no voy a encontrar. Mira, pongo aquí. A 720p esto aún se ve bastante bien, se lee. ¿Vale? Entonces no hay problema. El problema está en que a veces YouTube también decide bajarle la calidad para no tener esos parones. Lo hace automáticamente. Si tenéis sobre todo un wifi inestable o si tenéis un ordenador un poquito lento, pues a veces baja la calidad. Muy raro será que os baje a 144p, pero sí que os baja a 360, 480. El caso es que estos son calidades peores. Bajar a 720p ya os va a impedir leer bien, ¿vale? Os voy a poner el más extremo para que veáis. Esto sería a 144p. No veis nada de lo que está aquí escrito. Parece que está censurado y no es eso, ¿vale? Entonces, si se os pone así borroso, lo que tenéis que hacer es darle al engranaje, calidad y subir a 1080p o 720p, ¿vale? Y si se os va parando el vídeo, pues no muy a menudo, pero sí que se os para a lo mejor una vez cada 2 minutos y se os para 5 segundos, lo que tenéis que comprobar es que aquí no esté ya esto en gris, ¿vale? Tenéis que comprobar que siga en directo cada poco tiempo para no, pues eso, para no ir con más retardo del debido. Bien, una vez ya entendemos esto de la calidad del vídeo de YouTube, por cierto, si a alguien le pasa esto y tiene algún problema, que me avise y yo se lo vuelvo a explicar, ¿vale? Es decir, intentad acordaros de hacerlo vosotros, pero si por lo que sea se os ha olvidado, me lo preguntáis en el chat y yo os comento. ¿Cómo lo preguntáis? Pues aquí a la derecha, donde pone, en mi caso pone Femitames di algo, pues aquí es donde se puede saludar. Bueno, en gallego. Si es la primera vez que hacéis esto, a lo mejor os pone aquí que tenéis que crear un canal. Podéis crearlo sin problemas, no significa que tengáis que emitir nada, simplemente es para tener un nombre de usuario y que sea público, para que la gente pueda, bueno, para que vosotros, mejor dicho, podáis escribir en los chats en directo, ¿vale? Bien, más cosas. Si estamos atendiendo al vídeo, lo ideal no es tener esto así, sino en pantalla completa. Es decir, que ocupe, voy a volver a poner esto, sí, mejor, para no marear. Que ocupe el vídeo toda la pantalla. Y eso se hace pulsando en este último botón de aquí, pantalla completa. O podéis darle a la tecla F, que como pone ahí entre paréntesis, o doble clic encima de esto. También es un atajo de teclado para hacerlo, ¿vale? Bueno, no, de teclado en este caso no es un atajo rápido. Entonces, ese botón lo pone en pantalla completa. Cuando alguien escriba, os va a aparecer aquí, ¿vale? Ya lo tengo yo puesto para que el chat aparezca sobre la imagen. Entonces, si alguien hace alguna pregunta, como por ejemplo aquí veis, pone hola, os va a aparecer así. Entonces, si alguien hace alguna pregunta y yo contesto directamente a esa persona sin dar una especie de introducción, es decir, sin decir, pues fulanito me ha preguntado tal cosa. Si yo ya digo sí, pues la forma que tenéis vosotros de saber que está esto bien, o sea, perdón, que está esto bien, no, que pregunta me han hecho es mirar en esta zona de aquí, que es donde va a aparecer, ¿vale? No os cortéis nunca en preguntar, en escribir en el chat y en consultar cualquier duda. Bien, ¿cómo salimos de esto si queremos escribir alguna duda? Para que aparezca el chat a la derecha. Pues le damos a este botoncito, doble clic, tecla F o escape. Sirve todo, pero bueno, lo básico es darle este botón. El mismo que usamos antes. En la esquina, una vez para abrir en pantalla completa y otra vez para dejar en pantalla normal, tamaño normal, ¿vale? Entonces, aquí es donde escribiríais vosotros. Luego, más abajo tenemos la descripción del vídeo. Aquí en esta zona, ¿vale? Veis que pone dos cosas, pero pone mostrar más. Significa que hay más cosas para enseñar en la descripción, ¿vale? Bien, pues lo principal que tenemos es la presentación del curso. En archivo PDF, esta de aquí. Si pulsáis en este enlace, se os abre la presentación. Y esta presentación la podéis descargar en cualquier momento, pulsando en este botoncito de aquí. ¿Vale? Le dais y descargáis esta presentación. No es obligatorio hacerlo. Lo digo por si alguien quiere tener la presentación, pues es tan fácil como darle ahí. La presentación se usa a modo de manual, ¿vale? Entonces,
os puede venir bien para revisar algunas cosas sobre cómo funciona la plataforma de typing y estas cosas. Bueno, también tenéis aquí el de imprimir, este de aquí. No tiene ningún sentido, creo yo, pero bueno, por si alguien quisiese imprimir la presentación, pues también puede. La ventaja de este documento es que es un archivo PDF, podéis descargarlo en móvil, tablet, ordenador, va a funcionar. Pues es un PDF y eso funciona en prácticamente cualquier dispositivo, ¿vale? Bien, continuamos. Justo debajo tenemos el enlace a la plataforma Typing. Esto os lo explico luego, así que no me adelanto, pero aquí estaría el enlace que me lleva directamente a esta página web. Y más abajo tenemos correo electrónico y número de teléfono, para recordároslo, simplemente por si alguien está viendo el vídeo y de repente dice, bueno, mejor voy a llamar por teléfono o a preguntarle por correo electrónico esta duda que me ha surgido al día siguiente de ir a la clase. Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Bien, en principio sobre YouTube ya nada más, voy a poner aquí de nuevo en directo y vamos a comenzar entonces con la clase en sí. Dame un segundito. Bien, vamos entonces al tema de la introducción, muy básica. Esto no es teoría ni no es nada que haya que aprenderse concienzudamente, ni mucho menos, ¿vale? De hecho, ya empezamos con una palabra un poco rara. Ya sin mecanografía puede sonar rara, pero estamos todos bastante habituados a ella. El otro nombre que tiene, que es dactilografía, pues ese ya es un poquito más raro. Bueno, pues mecanografía, que también se puede llamar dactilografía, es el proceso de escribir un texto en un dispositivo digital, electrónico. Hola, Víctor Manuel. Perfecto. Viste que era muy sencillo eso, ¿verdad? Al ser la primera vez, bueno, pues claro, te cuesta más, tienes que hacer eso, ya nunca más vas a tener que volver a hacerlo en cualquier otro curso, pero bueno, pues genial. Decía entonces que mecanografía es escribir un texto en un dispositivo electrónico digital, ¿vale? Para eso, la idea de escribirlo es usar un teclado, evidentemente. Hoy en día es muy famoso también la introducción de texto a través de la voz. Lo hacemos muy a menudo en el móvil con teclados que tienen su propio asistente o el asistente de Google, Siri. Bueno, Alexa para móvil no se usa tanto, pero esa clase de cosas. Bien, ¿cuál es el objetivo de la mecanografía? Es hacer esto óptimamente, de forma más óptima posible. Es decir, lo más rápidamente posible, cometiendo los mínimos fallos y haciendo el mismo esfuerzo. Lo del mínimo esfuerzo, al final, bueno, sí, se nota también. Os diré que yo cuando comencé a mecanografía fue hace... Bueno, realmente llevo toda la vida intentándolo, pero llevo toda la vida también escribiendo con todos los dedos de la mano, pero cada uno en un sitio. Entonces escribía súper rápido, pero era muy incómodo y muy cansado porque levantaba mucho la mano, hacía mucha fuerza en las teclas. Desde que empecé con el método de mecanografía de verdad, de poner los dedos donde debe, es mucho más relajada la cosa. Escribo ahora incluso más rápido que antes, pero sobre todo lo que noto es que me canso mucho menos. No noto que esté moviendo tanto las muñecas, esto del túnel carpiano que es súper problemático. Bueno, pues noto que las muñecas las tengo mucho más relajadas que pues cuando en mi época de estudiante
que era una locura, de a lo mejor estar antes de los exámenes pasando a ordenador todos los apuntes y me llevaba, pues a lo mejor me echaba cada día durante unas semanas 4 o 5 horas escribiendo todo el tiempo y acababa reventado de las manos. Si hubiese hecho esto, probablemente habría aguantado bastante más tiempo. Pero bueno, entonces, en esa parte, lo de hacer que la escritura en un en un medio digital sea óptima es donde más se nota el tema de la mecanografía, del método de mecanografía, ¿vale? Luego, un detalle muy importante que vamos a ir viendo luego es que la práctica continuada es la que nos va a permitir alcanzar velocidad. La práctica es la que hace que tengamos memoria, la memoria muscular se desarrolle, y la memoria muscular simplemente es que el dedo índice vaya siempre a la J, el índice derecho. El meñique izquierdo vaya siempre a la A. Entonces yo pienso en la A y no tengo que andar pensando en a este va el meñique, sino que ya se me va solo ahí. Vamos a ir viéndolo, Víctor, tranquilo. De todas formas, este es un curso de una sesión única, así que en tu caso, si no estás apuntado a más cursos, no vas a tener que entrar más de esta forma. Lo decía por si antes lo dije por si estabas apuntado en algún otro curso. Pero luego vamos a hablar de cómo funciona Typing, no te preocupes. Bien, luego, sobre la memoria muscular, entonces, se trata de que nos forcemos a nosotros mismos a seguir el método correctamente. Porque si empezamos a decir, bueno, pues a mí para darle a la A en vez de usar el meñique me sale más cómodo usar el dedo anular. Bueno, pues a lo mejor te sale más cómodo al principio, pero el problema está en que vas a sobrecargar el anular y no vas a usar el meñique y entonces va a ser un caos eso. Y si lo haces de esa forma no vas a conseguir ser lo rápido que podría ser, ni evitar los fallos que podrías evitar si usases todos los dedos, ¿vale? Entonces, aunque los comienzos son difíciles, primer consejo, un poquito de se me fue la palabra. Persistencia no es la palabra, aunque bueno, también vale. Bien, vamos a ver entonces ventajas de este método. Como decía, con la memoria muscular y la práctica, vamos a escribir mucho más rápido. Aunque solo sea por el simple motivo de que 10 dedos pueden escribir o teclear más rápido que 2 dedos o 4 dedos. ¿Vale? Mucha gente escribe con 2 dedos, uno de cada mano, o 4 dedos. Bueno, pues con los 10 dedos, evidentemente, vamos a escribir más rápido. Constancia, exacto. Perseverancia también. Luego, vamos a reducir el número de fallos. De nuevo, gracias a la memoria muscular. Lo dije hace un momentito, pero lo repito, el tema. Yo, si me acostumbro a que siempre que quiero darle a la A tengo que usar el meñique y ya tengo la mano colocada para que esté todo bien, va a ser muy sencillo para mí darle al meñique. No voy a tener que andar pensando, a ver, la A está a la izquierda, en el medio, entonces tengo que usar el meñique. No, eso con la memoria muscular se consigue. Y sale, parece tontería, pero es algo que va saliendo muy rápido. Sobre todo, esto lo notan mucho los niños. El problema con los adultos es que ya tenemos unos hábitos guardados que nos fastidian bastante. Y hay que trabajar en quitárnoslos. Pero realmente si trabajamos un poquito eso, la memoria muscular se va a conseguir muy fácilmente. Luego, mientras usamos este método, vamos a poder mirar a la pantalla en todo momento. No tenemos que andar mirando el teclado, que es lo que hace mucha gente. Esto se consigue también sin el método de mecanografía clásico. Se conseguiría simplemente escribiendo muy a menudo, pues tú también terminas teniendo esa capacidad para escribir sin mirar el teclado. O al menos yo lo conseguí en su momento, escribiendo mal, ¿vale? Pero es algo que se nota mucho más por todo lo que llevamos diciendo, ¿vale? Poniendo bien los dedos nos va a permitir que no tengamos
errores y eso va a permitirnos mirar más a la pantalla, porque al no tener fallos no tenemos que andar diciendo, uy, pulsé mal, ¿en qué pulsé mal? Y mirar a la pantalla para ver, o sea, para la pantalla no, mirar el teclado para comprobarlo, ¿vale? Entonces, otra ventaja es que vamos a poder estar mirando la pantalla todo el tiempo. ¿Y eso a qué nos lleva? Primero, a detectar cualquier fallo que vayamos teniendo al escribir, mejor dicho. Cualquier fallito que vayamos teniendo lo podemos corregir al segundo. No tenemos que hacer como cuando la gente escribe así, mirando al teclado, que luego con cada frase o con cada párrafo tiene que mirar la pantalla durante 10 segundos para corregir. Entonces esa corrección la hacemos al momento, en tiempo real. Eso por un lado. Y por otro lado, decía aquí, mirar la pantalla, pero eso cuando yo estoy escribiendo algo que a lo mejor me interesa corregir así. Pero otras veces lo que me interesa es transcribir un texto, un documento que tengo en papel o algo que tengo apuntado en otro monitor o algo así. Bueno, eso tampoco tiene tanto sentido, pero digamos que tengo un documento en papel y quiero transcribirlo al ordenador. Bueno, pues es muy fácil de esta forma, ¿vale? Porque yo estaría así mirando. Bueno, lo ideal, lo vamos a ver dentro de un momentito, el tema de la higiene postural y todo esto. Lo ideal es tener el texto enfrente, muy cerca del monitor y sin tener que andar girando el cuello como acabo de hacer yo ahora, ¿vale? Pero bueno, entonces miraría ahí un poquito más abajo, leería el texto y mientras voy leyendo voy escribiendo en la pantalla. Entonces, es otro de los temas en los que se gana muchísimo. Poder transcribir directamente y no como, pues como hacía yo en su momento, que aunque sabía escribir sin mirar el teclado, me volvía loquísimo intentando transcribir cosas. Entonces era, leía una frase, la memorizaba y la escribía. Entonces no tenía mucho sentido, era muy lento. Y por último, ejercitamos todos los dedos. Esto, a ver, de por sí no es la ventaja en el sentido de unos dedos ejercitados, pues son mucho más sanos. No es como en el cuerpo, que supongo que también, pero no estoy hablando de muscular dedos o tenerlos súper elásticos y otras cosas. Estoy hablando de ejercitamos todos los dedos a la vez, incluso los pulgares, que veremos ahora para qué sirven. Entonces, al ejercitarlos todos a la vez, no estamos sobrecargando excesivamente un par de dedos de cada mano, que es lo que os decía antes que puede pasar, por ejemplo, si tienes el vicio de usar el anular, el dedo anular para la tecla A. Entonces, si tienes ese vicio, estás sobrecargando ese dedo para, por ejemplo, en este caso, 6 letras. Cuando con el meñique, y 6 letras que se usan mucho. Bueno, no las 6, pero sí 2. La A y la S. Entonces, es bastante problemático. Bueno, en definitiva, si usamos el método mecanográfico, vamos a hacer nuestros trabajos digitales en menos tiempo. Y esto, que es algo que le comento mucho a los niños pequeños cuando doy cursos para ellos, lo que va a hacer es que tengamos más tiempo libre para jugar, para hacer lo que nos dé la gana. En adultos, no, bueno, jugar también pueden, pero no estamos hablando tanto de jugar, pero es tener más tiempo libre. La clave al final de esto es, si yo puedo escribir más rápido, transcribir más rápido o escribir cualquier documento mucho más rápido, voy a tener más tiempo para mí. O voy a ser más eficiente en el trabajo también, pero bueno, al final la ventaja te la llevas tú. Bien, antes de ponernos a ver dónde se coloca cada dedo y esas cosas, que es lo más importante, este curso va sobre dónde colocamos los dedos, pero ya veréis que al final la clave del curso es aprender cómo funciona la plataforma Typing, que es la que estéis registrados todos para poder practicar ahí. Pero bueno, antes de eso, decía, vamos a aprender para qué sirven la mayoría de las teclas de nuestro teclado, ¿vale? Lo primero de todo, tenemos aquí la foto de un teclado estándar español. Se le llama normalmente teclado ISO, ¿vale? ISO son los estándares y el teclado ISO de España sería este. ¿Qué pasa? Que si compráis a lo mejor un portátil o un teclado en otro país o directamente un teclado en Amazon o bueno, en una tienda china, es probable que nos encontremos con que el teclado no es así. Esto de primeras no debería ser problemático si compramos un teclado internacional.
clásico, el de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué pasa en el de Estados Unidos? Que no tienen la letra ñ. Entonces, el problema para nosotros sería a ver cómo acomodamos para escribir la letra ñ. Pero no es tan grave en el sentido de que no es una letra que se pone tan a menudo. Todas las demás letras estarían en su sitio. ¿Qué cambian también? Los simbolitos. Entonces, habría que ver cómo adaptar eso. Lo que suele hacer mucha gente con estas cosas es decirle al ordenador que tiene un teclado español. Y entonces, aunque aquí físicamente en el teclado no hay una tecla ñ, si pulsa esa tecla, a lo mejor ahí, ahora no me acuerdo qué símbolo sería, pero sea el símbolo que tenga ahí, pulsas esa tecla y va a escribir una ñ en tu ordenador. Entonces, de esa forma estaría solucionado, pero claro, visualmente tú miras ahí y dices, es que no está la ñ, y a lo mejor esto te puede marear si no controlas mucho este tema. Que también para esto se suelen vender unas pegatinas muy, muy clásicas para pegarlas ahí. Pero bueno, aquí por ejemplo tenemos diferentes distribuciones de teclado. Como os decía, esta es la del teclado español. Se reconoce muy fácil por esta tecla Enter, ¿vale? Y la ñ, evidentemente. Entonces, teclado español sería este. Este sería el internacional que os decía yo, el ANSI de Estados Unidos. El que se considera más internacional. Como os decía antes, aquí tiene dos puntos y punto y coma en vez de la ñ. Bueno, pues lo que os decía, yo podría cambiarlo aquí. Este se reconoce porque no tiene la ñ y porque tiene este enter de esta forma. ¿Vale? Este también es muy típico en, pues eso, en portátiles, en teclados. Se usa mucho este tipo de enter. Pero bueno. Creo que por aquí teníamos más, sí. También tendríamos el ISO de Reino Unido, que sería parecido al español, pero no tiene letra ñ, por ejemplo. Y aquí ya no tenía más fotos. El caso es que también, por ejemplo, Francia tiene el suyo, Alemania tiene el suyo, que creo que el de Francia se llamaba Certi, porque, bueno, esto también os lo voy a comentar. Este teclado, clásicamente, la disposición de las teclas alfabéticas se le suele llamar QWERTY, porque las 5 primeras letras son QWERTY. Hay uno que es AZERTY. ¿Por qué? Porque AZERTY, ¿vale? Y el otro se me ha ido. ¿El otro cuál era? El alemán era otro, pero bueno. El caso es que cada uno tiene sus distintas posiciones de teclas, pero la más clásica es esta. Uy, perdón. Un segundito. Sí. De hecho, mucha gente lo hace. Bueno, lo voy a buscar a ver si encuentro alguna foto. Uy. A ver qué encuentro por esto que acabo de escribir. Bueno. Que no era base tampoco. Hoy estoy con las palabras que no me salen, ¿eh? Base. Atril. Vale. Mucha gente. No quería ir a Amazon, pero bueno. Mucha gente lo que hace es comprar. Para cuando usa el portátil en su casa. Comprar una especie de atril como este, donde pone el portátil así y la pantalla así. Dentro de un momentito veremos por qué esto es muy bueno, poner esto de esta forma. Esto es por el tema de la altura de la pantalla. Ponerla a la altura correcta, ¿vale? Pero claro, esta no es la postura buena para tener un teclado. Entonces, ¿qué hace? Conectar por USB un teclado externo. Teclado cualquiera como de un ordenador normal se conecta por USB. O por Bluetooth también puede ser, o sea, o infrarrojos. Al final podría ser cualquier tipo de teclado. Pero normalmente son los USB, ¿vale? Y entonces ese teclado iría conectado por aquí y iría por esta zona. En la mesa. Y entonces de esa manera, cuando tú estás en casa, utilizas el portátil de esta manera para tener una postura correcta, no como esta persona aquí, que esto es lo peor del mundo.
O sea, escribir así... De hecho, aquí están poniendo como que bien, pero no. Esto es lo peor del mundo. Tú no puedes escribir así. O sea, no puedes escribir poniendo las manos de esta forma porque es lo peor para tus brazos o tus muñecas. Pero bueno, aquí te lo venden así. El caso es que la idea sería, tengo esto así y aquí en esta zona de la mesa, el teclado externo. Entonces sí, se puede y es muy recomendable con los portátiles. Eso sí, claro, cuando te toca llevarte el portátil de paseo, por decirlo así, a otro lado, hay gente que se lleva también esto y el teclado y el ratón y todo eso, pero la idea de un portátil es precisamente que sea portátil, que lo cierres y te lo lleves ya así en esa mini maletita que tiene. Entonces, no tiene mucho sentido transportar el ratón, el teclado externo, el atril y yo que sé qué más cosas. Pero bueno, por poder se puede, pero lo que voy es, esto es lo que sería en casa. Cuando ya te lo llevas en el tren, pues no llevas el teclado. Vale. Vamos entonces ahora a ver las teclas que tenemos en el teclado. Dejadme mirar un momentito el tiempo, cómo vamos. Vale. Bien, vamos a hablar un poquito de parejas muchas veces, ¿vale? Entonces, de parejas y de antiparejas, por decirlo así. Y la primera antipareja va a ser esta de escape y esta de enter. Escape y enter hacen, por decirlo así, una acción contraria. Enter es entrar y escape es salir. O escape es cancelar y enter es confirmar. Por ejemplo, yo si le doy aquí a cerrar a la X, me aparece este mensaje. Y me dice, ¿quieres guardar los cambios? Si le doy a la tecla Enter, confirmo que quiero guardar los cambios. Si le doy a la tecla Escape, cancelo los cambios. Bueno, los cambios no. Cancelo este mensajito que me ha aparecido. ¿Vale? ¿Cómo sé yo que Enter es guardar? Porque ya me lo pone aquí como marcado. Voy a... Un momentito. Ahí está. Aparece como marcado. ¿Vale? Habría trucos para moverse hacia las otras. Si yo no quiero guardar y no tengo un ratón, podría darle a la flecha a la derecha. Y ahora le daría a Enter para confirmar que lo que no quiero es guardar. ¿Vale? Pero bueno, por defecto, Enter sería guardar. Dije la flecha a la derecha, que es... Lo enseño aquí. Estas de aquí, ¿vale? Estas son las flechas de cursor o de dirección que me permiten mover izquierda, derecha, arriba o abajo. Un momentito. Vale. Entonces, estas dos teclas son bastante importantes, se usan a diario y es interesante que entendamos eso, que son antagónicas. También es importante entender que si tenemos un teclado completo, cosa que muchas veces en los portátiles no tenemos, con completo me refiero a que tiene la sección esta de aquí, de la derecha. Si es un teclado completo, va a tener aquí la tecla Intro, que es equivalente a la tecla Enter, ¿vale? Hacen lo mismo. Bien, vamos a ver más teclas. Tenemos, por ejemplo, aquí bloqueo mayúsculas. Y su pareja sería mayúsculas. Y estas dos se confunden demasiado y no deberían. Bloqueo mayúsculas. Lo que hace es activar las mayúsculas todo el tiempo. Yo si pulso esto, normalmente nuestro teclado va a tener aquí unas lucecitas. Entonces al pulsar bloqueo mayúsculas, se enciende aquí una lucecita. Y si esa lucecita está encendida, ¿qué significa? Que las mayúsculas están activadas. Bloqueadas es que están activadas para siempre. Bueno, para siempre, mientras está eso encendido. Es decir, yo activo ahora y todo lo que escriba va a ser en mayúsculas. Desactivo, todo lo que escriba es en minúsculas. ¿Vale? Entonces, eso es el bloqueo mayúsculas. Que a veces es interesante, pero solamente pues para escribir un título. Yo si quiero escribir un título
todo en mayúsculas, pues me viene bien. Pero cuando yo quiera escribir, por ejemplo, un nombre, la primera letra en mayúsculas o el comienzo de una oración en mayúsculas, no debemos usar esta. La que debemos usar es esta de aquí, mayúsculas, la normal. A veces pone Shift. De hecho, en mi teclado pone Shift. En otros casos pone mayúsculas. Puede ponerlo así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo mantengo pulsado esa tecla, pulso la A y escribo una A mayúscula. Tan pronto suelte esa tecla, pulso una A y la pone en minúsculas, ¿vale? Por lo tanto, esta es fundamental a la hora de escribir mayúsculas y minúsculas rápidamente. En vez de tener que darle a bloqueo de mayúsculas, A, bloqueo de mayúsculas otra vez, A. Evitas pulsar varias veces una tecla. Lo que decía antes, optimizar el tiempo implica precisamente usar bien mayúsculas y minúsculas. El detalle aquí es, si ya tengo una aquí, que se llama mayúsculas, porque tengo otra aquí que se llama mayúsculas, o Shift. Todos los teclados tienen estas dos teclas y es fundamental precisamente en el método de mecanografía. Lo veremos luego, pero ya lo introduzco ahora. La idea es que si yo quiero poner la A en mayúsculas, no puedo darle a esta y a esta de aquí. Porque la cosa es, esta, vamos a ver luego que le damos con el meñique, con este dedo. Y salvo que tenga un sexto dedo por aquí, ¿cómo voy a hacer para darle a esto? ¿O giro toda la muñeca para darle con el pulgar a este botón de aquí? A esta tecla. No, no tiene ningún sentido. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Meñique de la mano derecha va aquí. Meñique de la mano izquierda va aquí. Y así es como se hace. Si en cambio tengo que pulsar una tecla como por ejemplo la O, pues ahí sería anular de la mano derecha en la O y mayúsculas esta. Porque, bueno, técnicamente sí que sería capaz de estirar suficientemente los dedos para darle anular aquí y meñique aquí. Pero vamos, es por una postura de manos que no es nada buena tampoco. Entonces, tampoco sería. Por lo tanto, estas dos se alternan. Unas veces es una y otras veces es otra. Y esta, personalmente, a mí es lo que más me costó en su momento. Porque al principio sí que es más pensarlo que hacerlo. Es decir, la memoria muscular al final funciona, pero a mí me costó bastante porque tenía que pensar, vale, ahora voy a escribir una A mayúscula, la A mayúscula es con el dedo izquierdo, o sea, con la mano izquierda, pues tendré que pulsar mayúsculas con la mano derecha. Y a veces me he encontrado con que iba con a este mayúsculas y luego decía, uy, pero no, la está aquí, entonces no puedo darle a las dos. Entonces ahí es donde está un poquito el mareo al principio, creo yo. Bien, entonces tenemos mayúsculas y bloqueo mayúsculas, que son diferentes y muy importante entender la diferencia. Más parejas de teclas, tenemos control y control. Son lo mismo. Normalmente estas teclas se llaman mayúsculas izquierdas, mayúsculas derechas, control izquierdo, control derecha. Pero son equivalentes, salvo para videojuegos o para atajos de teclado muy específicos de programas especiales. En general siempre son equivalentes, ¿vale? Luego tenemos aquí tecla Windows, que también tiene su pareja aquí. No todos los teclados tienen una tecla Windows. Antiguamente, hace 20 años así, yo vi bastantes teclados que aquí directamente estaban como sin tecla, o sea, había ahí un hueco. Luego se puso de moda ponerlo de moda porque pagaba Windows, pagaba Microsoft para hacerlo. Pero bueno, se puso de moda el tema de Windows aquí. Estas teclas funcionan para abrir el menú de inicio. El menú de inicio es esto de aquí, cuando le damos aquí abajo, ¿vale? Y luego tenemos aquí Alt. Alt no tiene como pareja, bueno, perdón, tiene como pareja al GR, pero no son equivalentes. Al GR ya lo dice su nombre, es diferente. Lo de GR es de gráfica, por cierto. Pero no tiene mucho sentido hoy en día llamarlo así. Pero al GR es una tecla diferente y va a ser muy importante, lo vamos a ver en un momentito. Porque tiene un comportamiento que nos interesa. Alt
no funciona para eso y bueno, tampoco sirve para gran cosa. Algunos teclados también tienen esta tecla de aquí. Bueno, la mayoría, el mío también lo tiene, pensaba que no. Esta tecla de aquí es como darle al botón derecho del ratón. Le doy y fijaos, me ha abierto aquí un menú. Como si hubiese dado al botón derecho. ¿Vale? Uy. Esto es lo típico de cuando trabajamos solo con teclado y no tenemos un ratón a mano, pues podemos usarlo. Bien, hemos visto toda esta hilera de abajo. Bueno, nos falta la tecla más grande, que es la de espacio. Bueno, pues sobre el espacio, nunca pulsemos 2 veces espacio, que esto lo hace mucho la gente, sobre todo al principio. Si yo quiero poner, me llamo Jesús. Si yo quiero poner Jesús Domínguez, no pulso una vez y digo, uy, demasiado cerca. Así mejor. Esto no se hace, ¿vale? En informática está muy mal visto hacer esto. Hay que usar solo un espacio, ¿vale? Bien, ya hemos visto entonces toda esta hilera de abajo y ahora es un buen momento para explicar el tema de los atajos de teclado. Muy por encima, porque el curso no va de eso, pero comentar que control tiene alguna función. Si damos marcha atrás a lo que comenté antes, no dije para qué servía control. Simplemente dije que tenía una pareja, que era la otra control. Y es porque no tiene una función directa. Si yo pulso control, no hace absolutamente nada. Bueno, en mi caso creo que sí. En mi caso hace como zoom para señalar dónde está el puntero. Pero no es lo normal, ¿vale? Entonces, control de por sí no sirve para nada. Windows sirve, pero poquito. Alt tampoco sirve para nada de por sí. Entonces, ¿para qué sirven control, Windows, Alt e incluso la de mayúsculas? Estas 4 de aquí, bueno, y sus equivalentes aquí, esta y esta de aquí. Sirven para atajos de teclado. Sí, sí, Víctor, sin problema. Luego, bueno, creo que no lo comenté antes. Este vídeo, este curso lo puedes volver a ver en diferido, así que sin problema, puedes volver a verlo luego, ¿vale? Puedes volver a verlo a las 7 de la tarde, a las 9, mañana, dentro de un mes, y preguntar cualquier duda por correo o por teléfono también. Buenas tardes, Javier, y feliz año. Bien, decía sobre este hilera de abajo que mayúsculas, control, Windows y Alt se usan mucho para atajos de teclado. Atajos de teclado es combinar diferentes teclas para hacer funciones. Como por ejemplo, aquí tengo una, bueno, voy a seleccionar esto. Tengo una que se llama cortar. Veis que pone ahí cortar. Y al lado, control más X, entre paréntesis. O esta que es copiar, control C. Y esta que es pegar, control V. Pues si yo pulso control C, que es lo que acabo de hacer ahora, copio esto. Vengo aquí y ahora pulso control y V, que es pegar, y hace esto. Podría haberlo hecho usando el ratón. Copiando, o sea, pulsando aquí. Copiar y luego pegar. Pero también puedo usar atajos de teclado de esta forma y es bastante útil. Esto ya no es mecanografía como tal, pero también es optimizar nuestro tiempo a la hora de escribir. Más teclas. Más parejas de teclas, mejor. Tenemos aquí esta, que se llama retroceso o en inglés backspace, que es la de borrar. Y borra hacia donde señala la flecha, hacia la izquierda. Pero luego tenemos también una pareja que es suprimir, que lo que hace es borrar lo que está, pero a la derecha, que es bastante desconocida esta. Entonces, yo, si estoy aquí en Jesús Domínguez y quiero borrar, veis que está aquí parpadeando. Entonces, ahora si escribo algo, escribo ahí. Si quiero borrar la O, la forma fácil es darle a backspace, retroceso, la de toda la vida. Ahora, imaginaos que lo que quiero es borrar la M. Mira, voy a ponerlo así. Quiero borrar esa N que la puse mal y quiero poner una M. ¿Qué tengo que hacer yo? Puedo darle a la tecla suprimir directamente. Suprimir va a borrar la letra de la derecha. Entonces pulso suprimir y ahí está. Si no, la otra opción habría sido darle a la flecha derecha
y luego borrar. También valdría. O la Victoria. O pulsar aquí con el ratón y luego borrar. O sea, son formas de hacerlo. Pero como veis, vuelvo a insistir en que mecanografía consiste en escribir textos digitalmente de forma óptima, es decir, con menos teclas más rápido. Por lo tanto, es mucho más rápido si yo aquí le doy a la tecla de suprimir y escribo ya directamente una letra, es decir, 2 pulsaciones, en vez de darle a la derecha, borrar y escribir, es decir, 3 pulsaciones. O peor aún, coger el ratón, es decir, separar las manos del teclado, poner el ratón aquí, apuntar, hacer clic y borrar y todo eso. Eso te hace perder tiempo, ¿vale? Entonces, por ese motivo es bastante interesante acostumbrarse a usar estas dos. A veces interesa una, otras veces otra, ¿vale? Luego tenemos inicio y fin, otra pareja de teclas. Inicio va al comienzo, en este caso de la línea de texto donde estoy escribiendo, y fin va al final. ¿Veis cómo se mueve del principio al fin? Inicio, fin, ¿vale? Esto cuando estamos escribiendo un texto. Si estamos en una página web, por ejemplo esta de aquí, inicio va al principio de todo de la página web, que es donde estamos ahora, y fin va abajo de todo de la web. Fijaos lo mucho que bajó. Fijaos que bajó mucho. ¿Vale? Ahora acabo de subir y ahora bajar. Pues inicio, sube de golpe, fin, baja de golpe. Y luego tenemos siguientes dos teclas, repag y appag, es decir, retroceder página y avanzar página, que como nombre es un poquito raro porque hoy en día no se consideran páginas sino más pantalla que página. O sea, meted en la cabeza que no estáis retrocediendo una página sino una pantalla. Y consideramos pantalla a lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Entonces, si yo le doy a avanzar página, es como si baja para poner esto arriba de todo. Fijaos, le doy a avanzar página. ¿Veis? Es decir, bajó sin yo usar el ratón. Esto lo puso oculto. Es decir, yo ya he leído todo esto. Vale, pues quiero continuar. Pues voy a ver qué pone aquí debajo. Avanzar página. Y ahí está. Avanzar página otra vez. Pues esto me lo va a dejar arriba. Ahí está. Y otra vez, y otra vez. Esto es algo que antes era súper útil cuando no existía rueda del ratón. Y que yo siempre comento que para mí la rueda del ratón es... pues la rueda es uno de los inventos más importantes de la historia, en general la rueda. Pues la rueda del ratón en informática es equivalente prácticamente. ¿De acuerdo, Víctor Manuel? Hasta luego. La rueda del ratón es maravillosa porque te permite moverte muy fácilmente. Si no, tendrías que pulsar en esta barrita, moverte así, y para mí eso siempre fue súper incómodo. La rueda del ratón esto lo facilita mucho. Pero ojo, cuando no existía eso, teníamos avanzar página y retroceder página. Y también tenemos, imaginaos que se nos ha fastidiado el ratón, o la rueda del ratón al menos, y me da pereza venir a esta barrita de aquí, de la derecha. Pues también puedo usar la flecha arriba y la flecha abajo. Las he dicho al revés, perdón. La flecha abajo, esta, y la flecha arriba, esta. Es decir, estas dos de aquí, para movernos por la página, ¿vale? O cuando estamos escribiendo un texto, para movernos el cursor, lo que parpadea, que vaya moviéndose para arriba, para abajo, para donde toque. Entonces, de esta manera nos evitamos muchas veces tener que separar las manos del teclado para coger el ratón. Bien, voy a ir rápido porque ahora ya quedan poquitas cosas. Nos queda el panel numérico, este de aquí, que no tienen todos los teclados. Los portátiles muchas veces no tienen este panel. Y eso es así no porque digan, bueno, pues no van a escribir números, sino porque no es obligatorio tener este panel. Este panel es reiterativo, repite cosas que ya tenemos en el resto del teclado, en lo que vimos. Es decir, los números los tenemos aquí. Y luego veis que justo debajo tiene las flechas, los cursores estos de aquí, o las teclas de fin. Aquí debería poner inicio.
Sí. Aquí debería poner retroceder página y aquí pone avanzar página. Suprimir. Intro, que era enter. El más, que lo tenemos por aquí. Aquí. El menos o el guión, que lo tenemos aquí. Entonces, todo esto ya lo tenemos en nuestro teclado. ¿Vale? Solamente explicar que si lo tenéis, sigue siendo útil. Yo a la hora de escribir números va a ser mucho más sencillo que utilice este teclado. Porque yo coloco el dedo corazón en el 5, el dedo índice en el 4, el dedo anular en el 6 y el meñique para el más. Entonces, me es muy fácil teclear ahí. Mucho más fácil que aquí, que al ser una lista, una fila de números, pues a lo mejor entre el 4 y el 5 ya me empiezo a liar. ¿Vale? Porque son demasiados juntos. Luego, ¿cómo funciona este panel? Si está el bloqueo numérico activado, es decir, esta lucecita encendida, significa que los números funcionan. Es decir, que si pulso aquí, va a poner un 8. Si pulso aquí, bueno, el 5 siempre es el 5 ahí. Si pulso aquí, un 2, ¿vale? O aquí un 3. Ahora, si el bloqueo numérico está apagado, si esta lucecita está apagada, ¿qué va a pasar? Que yo pulso aquí y no sale un 8. Lo que sale es darle al cursor hacia arriba, como si diese a este botón. O si le doy al 1, es como ir a fin, ¿vale? A esta de aquí. Entonces, lo normal que es tenerlo activado, porque se usan más los números que estas cosas, estas otras funciones, ¿vale? Pero bueno. Y luego, por último, arriba de todo tenemos la hilera esta de F1, F2, F3. Estos son funciones adicionales. Cada ordenador no. Cada programa, cada sistema operativo tiene sus propios atajos de teclado. Y entonces, pues F1 suele servir para llamar a la ayuda del ordenador, del programa que estemos usando. F11 para poner en pantalla completa. Pantalla completa es esto. Ahora está en pantalla normal. Si pongo en pantalla completa, me quita la barra de arriba donde está la X para cerrar y me quita aquí la barra de abajo, la barra de tareas, donde está para elegir, bueno, para ver la hora del ordenador y esas cosas. Eso es F11. Pues hay que acordarse de, igual que damos F11 para activar pantalla completa, pulsamos otra vez y la desactiva. Pero bueno, estos son teclas que han quedado bastante en desuso. De hecho, muchos teclados ya ni las usan. También para teclas en desuso tenemos aquí muchas aún. Insert no se utiliza ya. Bloqueo de desplazamiento tampoco. Pausa tampoco. Pausa, lo dice su nombre, servía para pausar la carga de cosas. Pero esto hablamos de hace 30 años. Hoy en día no tiene ningún sentido. Insert es un modo de escritura diferente, que es un caos, que ya está desactivado por defecto en Windows desde hace una década. Y gracias, porque antes cuando la gente lo activaba sin querer, se mareaba. Entonces, mejor así. Imprimir pantalla, sí. Pero esto no se usa para imprimir una pantalla. Es lo que lleva a engaño. No imprime en una impresora, sino lo que hace es copiar esta pantalla para luego tú... Es decir, si yo imprimo pantalla, le doy al botón de imprimir pantalla, lo acabo de hacer ahora. Lo que ha hecho es sacar una foto a mi ordenador. Y ahora vengo, por ejemplo, a un programa cualquiera y aquí puedo pegarlo. Y aquí tengo la pantalla que había copiado. ¿Vale? Uy, se me ha quedado colgado. Bueno. Y última tecla, ahora me estoy alargando demasiado, pero esta tecla me parece muy importante. Algunos teclados suelen tener por aquí abajo una tecla que se llama FN. FN, ¿vale? FN es una tecla que, sobre todo en los portátiles, pero también en los teclados avanzados, sirve para activar atajos de teclado adicionales. Por ejemplo, si yo tengo una tecla FN aquí, imaginaos que la tecla FN es azul. Normalmente suelen tener como algún distintivo de color diferente o algo así. Entonces, aquí una tecla FN azul y aquí en F1, por ejemplo, un altavoz con un menos. ¿Qué significa? Que si yo mantengo pulsado FN y luego le doy a la tecla F1, va a bajar el volumen. O FN y F2, pues a lo mejor subir el volumen o cosas así. ¿Vale? Esto depende de cada teclado. Esto no es un estándar. Cada
teclado lo tiene la tecla Fn donde le da la gana. En mi caso creo que lo tiene por aquí, ¿sí? En vez de Windows. Y las teclas las tiene ordenadas aquí como le dio la gana a la compañía que hizo ese teclado. Entonces, lo mismo pasa con los portátiles. Es algo que tenéis que mirar vosotros. Pero ya sí que os digo, si tenéis dudas sobre para qué sirve alguna tecla de vuestro teclado, le sacáis una foto con el móvil a vuestro teclado y me la enviáis por correo electrónico e intento comentaros para qué sirve. Eso sí, que la foto se vea bien, ¿vale? Enfocada, porque si no veo yo el símbolo, pues imposible ayudar. Lo que no podéis preguntarme, por ejemplo, ahora en el chat es, ¿y vale, ¿y para qué sirve FN y F7 en mi teclado? Pues no sé, porque F7 en tu teclado tendrá un símbolo. En mi caso, en mi teclado F7 tiene el símbolo de dos triangulitos, que es ir a la siguiente canción o siguiente vídeo, ¿vale? Entonces, la tecla FN muchas veces se utiliza para atajos multimedia, como por ejemplo subir, bajar volumen, parar la canción que se esté reproduciendo, o subir o bajar el brillo de la pantalla del monitor, suspenderlo, es decir, ponerlo como si fueses a comer tú. Entonces apagas el ordenador, pero no se apaga del todo. Entonces, tiene funciones muy interesantes que muchas veces la gente no conoce. Bien, vamos ahora entonces al tema de la colocación, de la higiene postural. Ya me estoy colocando yo bien también. Dame un segundito antes. Vale. Bien, en estas dos imágenes, esto se las pongo también mucho a niños y es obvio cuál es mala. Ni siquiera tendría por qué poner estos simbolitos aquí, pero vamos. Es obvio que esta persona aquí está mal sentada. Vamos a hablar en qué está mal sentada. Bueno, nos vamos a fijar en la buena. La persona que está bien sentada tiene que tener la parte alta del monitor, que al final es donde más nos fijamos, en la parte superior del monitor. En la parte inferior, cuando estamos trabajando, leyendo algo, normalmente no nos fijamos tanto en la parte inferior, sino en el primer tercio suele ser, o la primera mitad de la pantalla, del medio para arriba de la pantalla. De hecho, desde donde está este cono de aquí, ¿vale? Desde aquí hasta aquí suele ser lo que nos fijamos. Por lo tanto, para eso, lo ideal es que no forcemos el cuello. Nuestros ojos, la altura de nuestros ojos tienen que estar a la altura del monitor, en la medida de lo posible, ¿vale? Esto para 5 minutos no pasa nada, igual que yo para 5 minutos puedo sentarme así, pero si vamos a trabajar con el ordenador, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si vamos a trabajar 8 horas, o 4 horas y 4 horas, o cosas así. Por lo tanto, para no forzar el cuello, la altura del monitor, la parte alta del monitor, tiene que estar a la altura de los ojos. Distancia, más o menos, pues dice aquí 50-60 centímetros. También lo que te dé tu vista, ¿no? Desde luego, muy cerca no. Pero tampoco pasa nada si tienes buena vista y lo tienes a 80 centímetros. O 1 metro. También dependerá del tamaño del monitor, evidentemente. Luego, sobre la postura de brazos y de piernas. Veis aquí que hace un ángulo recto, ¿vale? Y aquí también, casi recto. No tiene por qué ser totalmente recto, pero la idea es esta. Bien, entonces, la idea es que los brazos, ¿ves cómo están aquí? La altura de la mesa ya está diseñadas así siempre, las sillas y las mesas, para que la altura de la mesa sea más o menos la de nuestro codo. Cuando tenemos el codo relajado, pues hasta esa altura tiene que estar, más o menos. Es decir, no podemos tener el brazo así y así. Que es lo que explicaba antes con el atril. Esa gente que escribe con las manos así, hacia arriba, lo peor del mundo, ¿vale? Luego, con las piernas lo mismo. Posición recta. No, esto lo hago yo muchísimo y lo hago mal. Muchas veces pongo las piernas por aquí. O sea, las piernas no, los pies. Los apoyo en esto o directamente están hacia atrás. Bueno, un cachondeo. Lo peor, ¿vale? Pero bueno. Esto de aquí siempre es bueno. El reposapiés. Tengas la altura que tengas, porque la postura es más natural, tenerlo así con ese ángulo. Pero la mayoría de la gente no lo tiene. Hola, Carlos.
Bueno, te comento tanto a ti como a los que fuiste llegando un poquito más tarde que el comienzo del vídeo lo podéis ver en diferido. Para terminar la clase podéis volver a verlo desde el principio, ¿vale? O mañana o dentro de un mes, sin problema. Bien, luego, de aquí, ¿qué más quería comentar? Aquí tenemos el ejemplo que os decía antes de por qué si yo compro una atril para el portátil está muy bien, porque lo que va a hacer es elevar la pantalla del monitor. Bueno, la pantalla del monitor no. La pantalla del portátil. Imaginaos que este es el portátil. Empieza aquí el teclado suyo y aquí sería la pantalla. Entonces, de esa forma estoy elevando. No es como tener el teclado aquí y la pantalla aquí. ¿Vale? Entonces, el atril para una estación de trabajo, para trabajar, está genial. Pero, por lo tanto, hay que acoplarle un teclado externo por lo que os decía. El teclado tiene que estar aquí. El portátil de por sí es antiergonómico. Es lo peor que hay en el mundo para estar ahí 8 horas trabajando. Porque o bien fuerzas el cuello porque tienes que mirar muy abajo, o bien fuerzas los brazos, sobre todo las muñecas, que son las que más sufren, para escribir. Que si solamente tienes que leer, no es tan grave. Ahora, si es un trabajo de leer y escribir, perdón, sí, leer y escribir, ver la pantalla y escribir en el portátil, es muy malo, muy mala postura, ¿vale? Aquí tenemos otra visión de cómo debería estar esto, cómo deberíamos organizar las cosas, mejor dicho, ¿vale? Tenemos aquí en este enlace un vídeo que está en inglés que podéis ver si queréis, cuando en la presentación lo podéis ver sin problemas, dura 3 minutos, no lo vamos a ver aquí, simplemente es una persona explicando, que es un experto, no me acuerdo de si era del New York, no, de Wall Street Journal, era un experto de este tema y explica todo cómo debe colocarse. Esto de aquí que acaba de hacer ahora es algo que seguramente muchos habréis visto en muchos sitios de muchas zonas de trabajo con ordenadores y es bastante importante. Por lo que os decía, hay que elevar el monitor, pues si el monitor no se eleva de por sí, pues tengo esta opción. Le pongo paquete de folios, libros, una cosa de madera, lo que me dé la gana. En Amazon también venden muchos de estos de plástico, elevador de monitor. En mi opinión, mira, voy a aprovechar. No es por hacer publicidad a Amazon, es por decir una. En mi opinión, esto, bueno, este no tanto, pero está sobredimensionado en tema de precio. Es decir, estos son estantes para el monitor, que bueno, 15 euros no es tanto, pero este 25 euros a mí me parece de lo más absurdo. Y yo en ese sentido lo que también muchas veces recomiendo es, si estás dispuesto a gastar dinero, o sea, el puesto es a gastar dinero, te gastas 40 euros en esto, que te va a permitir mover el monitor con total libertad. O incluso este de aquí que no te permite elevar, es un poquito más fastidioso, o sea, no te permite elevar totalmente libre, solo enganchas aquí en la posición que tú quieras y ya está. Este te va a permitir mover el monitor arriba y abajo en cualquier momento, y hacia adelante y hacia atrás. Este de aquí solamente a la hora de instalarlo, es decir, aquí eliges si quieres a esta altura o a esta. ¿Vale? Pero ya veis, son 10 euros más que aquel que era un poquito más caro y es para 2 monitores. Y este de aquí, que es más avanzado, pues barato. Es decir, estos son soportes más avanzados que te permiten elevar el monitor, ponerlo a la altura que te da la gana, inclinarlo, todo. Entonces, en ese sentido, lo recomiendo mucho porque yo lo tengo y para mí fue un antes y un después, lo cómodo que es esto, de mover los monitores así. Entonces, en ese vídeo tenéis ahí una explicación de cómo colocar las cosas, pero básicamente se ve en esta foto que el ratón en general, aunque pueda parecer extraño, se pone muy a la derecha. No está para ponerlo pues donde tiene este señor ahora la mano, que es donde mucha gente lo hace. Se pone aquí, mucho más a la derecha. La idea es centrar el teclado sobre ti y sobre el monitor. Tú tienes que estar centrado en el monitor y el teclado sobre ti. Y mi recomendación en ese sentido es, en este caso, incluso moverlo más hacia la derecha. Es decir, centrar la zona alfanumérica en ti. Esta parte es la que tiene que estar en el centro. Es decir, por aquí debería estar pasando la línea. ¿Vale?
Es cosa de gustos y esto al final cada uno lo ve. Porque si tú para escribir, tengo que subir las manos así, pero imaginas que están sobre la mesa. Si tú para escribir, en vez de escribir así, tienes que girar las manos así, pues como que no es, va a ser lo más óptimo por tu postura, no va a ser bueno para ti, ¿vale? Es que eso ya está más que patentado. O sea, eso, bueno, patentado no sé, pero lo hacen todos. O sea, por ejemplo, en el aula tenemos los propios monitores. Los monitores buenos suelen tener para subir y bajar. Pero es que eso es un mecanismo que cuesta cierto dinero. Tampoco creo que más de 10 euros a la empresa. Pero eso, los monitores básicos no suelen tener eso. Entonces, para esos casos, lo que acabo de comentar, que por cierto, voy a enseñar de nuevo. Bueno, el doble. Fijaos, esto de aquí, esto es el soporte BESA, creo que se llama, que tiene distintos tamaños. Esto suele ser, es un estándar también, entonces, todos los monitores deberían tener atrás 4 agujeritos donde se encaja esto. Y las televisiones y ya, y monitores y televisiones, iba a decir, las tablets también no. Pero bueno, monitores y televisiones suelen tener siempre esto para encajar ahí muy fácilmente. Lo dice alguien que cuando se me fastidia una bombilla me da cierta cosa el tema de ver si me voy a electrocutar. Pues esto lo hice yo solo, ¿vale? Si soy capaz de enganchar dos monitores a estas cosas, puede hacerlo cualquiera, es decir, no tiene ninguna dificultad y es un estándar. Hola, José Luis. José Luis, supongo, o Juan Luis, no sé. Vale, esta era la parte más así que muchas veces la gente no se da cuenta, pero es muy importante. Y ahora vamos a la parte que es la famosa en mecanografía. Dame un segundito que voy a conectar aquí la cámara. Vale. Ahí está. Bueno, se ve un poquito así, pero es lo que hay. Bien. Entonces, ¿cómo colocamos las manos? Fijaos un poquito en mi cámara, pero también en la foto, ¿vale? Bueno, de hecho voy a enseñar antes la foto. Mirad, ¿veis esta línea que está demarcando lo que toca la mano izquierda de lo que toca la mano derecha? Y va por colores diciendo que estas todas con el dedo rojo, que sería el índice. Estas todas con el dedo anular. Estas todas con el... corazón. Estas azules con el dedo anular y las amarillas con el meñique. Y lo mismo con estas otras, ¿vale? Con la mano derecha. Nos queda el dedo pulgar, que sería para el espacio. Cualquiera de los dos dedos vale para el pulgar. Ay, perdón. Cualquiera de los dos dedos vale para el espacio, ¿vale? Cualquier pulgar. Es decir, no hay problema en que te acostumbres a usar siempre el pulgar derecho o siempre el pulgar izquierdo, o que los alternes. Ahí no hay una regla, por decirlo así. El caso es que se hace con el pulgar. No se usa el índice, no se usa el meñique, no se usa el puño, que he visto gente usar el puño, o los nudillos. No, directamente pulgar, ¿vale? Para el espacio. Bien, veis aquí que el meñique, sobre todo, bueno, iba a decir sobre todo, no, realmente los dos, el izquierdo y el derecho, el meñique tiene muchísimo protagonismo en el sentido de que hay muchas teclas, pero en principio son teclas menos usadas, es decir, Enter y A se usa muchísimo, entonces esa sí que se usa mucho, borrar no debería usarse demasiado, pero se usa, y luego mayúsculas. Entonces, ahí es donde más vamos a usar los meñiques. Porque para la P también, pero no demasiado. La ñ casi nada. El menos o guión tampoco. La Q y la Z en castellano tampoco apenas. Entonces, el meñique se explota mucho, pero sobre todo para la A y mayúsculas o para el Enter y mayúsculas. ¿Vale? Luego, el índice, como es el dedo más largo, bueno, más largo tampoco, pero es el más desarrollado, el que más tenemos agilidad en él, se usa para dos columnas en vez de una. Entonces, desde la F a la G y desde la H hasta la J.
Luego los demás van por una columna cada dedo, ¿vale? Ojo, es importante entender eso de la columna, porque realmente no va una tecla encima de la otra, casi, pero no, ¿vale? Entonces, fijaos que va un poquito en diagonal, inclinada, ¿vale? Bien, paso a esto y entonces... Un momentito. A ver si ahora. Vale. Entonces, ¿cómo se colocan las manos? Si os fijáis, a lo mejor vuestro teclado no tiene todas, pero, o sea, no las tiene, pero lo más habitual es que tanto la F como la J tengan una muesca pequeñita, una rayita, un relieve en la F y en la J, ¿vale? Y eso aquí no se nota. Bueno, sí que se nota. Bien, pues ese relieve no es un defecto de fabricación de las teclas o algo así, que yo es lo que pensaba cuando era un niño, que habían venido rotas y que había que lijarlas o algo. Pues no, eso está ahí para que tú puedas cerrar los ojos y digas, vale, aquí va la F y aquí va la J. Bueno, al revés. Aquí va la F y aquí va la J. ¿Vale? Y F y J entonces son índices. Los dos índices van ahí, F y J. Y luego el resto de los dedos, cada uno a las teclas que tienen a sus lados, ¿vale? Entonces, esta es la posición por defecto. J, K, L, Ñ, F, D, S, A. ¿Que me toca escribir una E? Pues subo este dedo a la E. ¿Que me toca escribir una Z? Pues bajo el meñique, no sé si se va a ver. Sí, sí que se ve más o menos. Este meñique a la Z. Lo que no puedo hacer es decir, bueno, pues bajo este dedo corazón o en el anular. No. Con eso es con lo que hay que luchar, ¿vale? Para conseguir esa memoria muscular que nos permita escribir súper rápido. Luego, ¿qué más? Ah, bueno, cuando damos a espacio, lo que os decía antes, este o este, cualquiera de los dos, ¿vale? Lo que vosotros os acostumbréis. Y mayúsculas, ¿cómo sería? Pues si yo quiero poner mayúsculas A, como dije antes, mayúsculas aquí y esta que quiero poner, bueno, a la Q, pues así, o a la E, ¿vale? También he visto a niños, por ejemplo, quiero poner una R mayúsculas, pues hago así y hago así. Esto, o sea, solo con esta mano, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque estamos de nuevo forzando mucho una mano y la otra la dejamos libre. Lo ideal es, cuanto más alternemos una mano y la otra, nos va a permitir ser más rápidos. Bien, entonces, ¿dónde está el mayor problema? Pues a veces que nos liamos con el tema de las diagonales, que os decía antes, pero para eso está precisamente la plataforma Typing, que nos va a ir alertando con unas imágenes diciendo aquí va este dedo, aquí va este otro. Y también está el que repaséis vosotros, que os miréis vosotros cuando escribís y digáis, ah, no, la Y no era con este índice, sino con este. ¿Vale? Esto es algo que tenéis que vosotros aprender. Cuando se hacen clases presenciales de mecanografía, normalmente es, pues a lo mejor, una vez a la semana durante un mes, mes y pico, y yo os voy vigilando. Pero al final quien tiene que vigilarse sois vosotros mismos al practicar. Porque una cosa es practicar una hora a la semana conmigo mirándoos, pero eso, si luego el resto de la semana escribís como os da la gana, no sirve para nada, ¿vale? Por lo tanto, vosotros tenéis que ser vuestros, por decirlo así, policías, que estén atentos a que no hagáis cosas raras, como por ejemplo decir R, bueno, pues con este dedo, a la R. No, no, así no puede ser, ¿vale? Bien. Yo creo que de aquí nada más. Bueno, claro. ¿Cómo se llama? El panel numérico. Os lo dije antes. Pues aquí podemos poner. Voy a mover esto así. Ponemos así y entonces yo quiero escribir el 7, pulso este. Quiero escribir el 2, pulso así. Quiero escribir el 3, bueno, el 6, aquí. Quiero escribir el menos, aquí. Siempre subir es lo que más cuesta. Entonces, no es que tenga que girar toda la mano así. Que así no se está viendo, esperad. No es que tenga que girar toda la mano así, ¿vale? Se trata de subo la mano y hago así. Y luego bajo la mano. Con la práctica lo que vamos a hacer es que
Vuelvo a poner esto aquí. Con la práctica lo que hacemos es que ya no tenemos que ir siempre a las teclas de base, a la línea del medio, sino que yo estoy escribiendo y a lo mejor si estoy escribiendo muchas cosas por arriba, pues ya estoy por aquí, pero luego cuando tenga que bajar, bajo. El caso es que la mano va flotando por aquí, ¿vale? Y como os decía antes, esto nos va a permitir escribir mucho más rápido gracias a la memoria muscular y no forzar tanto las muñecas y los dedos. Porque si tú lo que tienes que hacer, yo como escribía antes era así, hacía así. Entonces, a lo mejor quería escribir una W, pues hacía así. Luego escribía una U y hacía así. Y luego una P y hacía con este. Pero el meñique nunca lo usaba. Pero sobre todo era la cosa que movía muchísimo la muñeca. A veces quería escribir una Y o una U y iba con esta. Y era como, vale, ¿y esta mano derecha solo para estas de aquí o cómo? Era un cachondeo. Entonces, forzaba muchísimo la muñeca, hacía muchísimo ruido en el teclado porque al levantarlo tanto, luego tenía que hundirlas y no controlaba tanto el cuánto tenía que hundirlas, ¿vale? Los dedos en las teclas. Entonces, eso hace que te canses muchísimo y que fuerces las muñecas, que es un problema bastante gordo hoy en día. Por lo tanto, el método de mecanografía, este de poner así las manos, es de lo mejorcito. Bien, también os digo, no hay que volverse loquísimo para todo. Es decir, por ejemplo, si tú nunca utilizas las teclas de la F, que es algo habitual hoy en día, no se utilizan, como os dije antes, pues no vamos a aprender dónde va cada dedo aquí. Es decir, no vamos a hacer una práctica de esto. O lo mismo con estas de aquí, inicio, que aquí están colocadas de una forma rara, pero inicio, fin, suprimir, todo eso. No hace falta colocar ahí los dedos de esa forma, ¿vale? Vamos a usar la cabeza y vamos a centrarnos sobre todo en estos de aquí. Y estos de aquí sale solo. Estos practicáis 5 minutos o 10 y ya esto sale directamente. Estos números de aquí no te salen tan fácilmente. Esto ya hay que practicarlo bastante. Por lo menos a mí me costó, es lo que más me costó, creo. Pero bueno. Bien. Entonces, ya estaría explicado el tema de cómo colocamos los dedos. Si alguien tiene alguna duda, que vaya preguntando. Y ahora lo que vamos a hacer, un segundito, es ir a la plataforma de typing, ver cómo funciona. O sea, lo voy a hacer yo y ya lo iréis haciendo vosotros poco a poco. Bien, lo primero de todo, Typing, ¿qué es? Typing es una plataforma online, un servicio online dedicado a enseñar o a que aprendamos mecanografía. ¿Vale? La mecanografía es algo que se hacía de forma muy pesada. Muchos seguramente os suenen programas como Mecanet, que se usaban antes muy como estándar. Bueno, al menos la página cambió. Ya es un poquito, parece más moderna. Pero es un programa súper antiguo que estaba bien pensado, en cierto modo, pero no estaba adaptado sobre todo para los tiempos modernos. Aquí tenemos una típica pantalla de Mecanet. Bien, Mecanet servía para aprender, te hacía lecciones, fijaos, 27 líneas. Esta lección tenía 27 líneas de texto. Esto es una línea de texto, entonces tenía 27 de estas. Te quedabas ahí escribiendo durante, depende de tu rapidez, pero con niños era cosa de 10-15 minutos para una sola lección. Se volvían loquísimos. Después de escribir durante 10-15 minutos seguidos, ya no podían más. Entonces, en vista de eso, surgieron plataformas como Typing que permiten, que ofrecen, mejor dicho, lecciones cortas. Bueno, lecciones no, sublecciones, lecciones dentro de las lecciones cortas. En vez de estar 10 minutos o 15 o 20 escribiendo, desesperados, como decía hace un momento con Mecanet, aquí son lecciones, sobre todo al principio, de 10 segundos, 30 segundos. Se va complicando y puedes estar un minuto, pero no son 5 minutos. Muy rara vez vas a llegar a 5 minutos, tienes que ser muy lento para que llegues a 5 minutos una lección. Entonces, ¿eso qué te da? Pues primero, un cierto descanso entre lección y lección, bueno, sublección y sublección, que te permite eso, descansar la vista, descansar las manos, descansar la cabeza y además te permite luego, con ese descanso, que al continuar vayas más rápido. Entonces, en ese sentido es una ventaja enorme. Yo es donde más vi el cambio, porque,
creo que lo dije antes, pues por si acaso lo vuelvo a repetir. Yo, hasta que empecé a usar typing.com, escribía a mi manera, de otra forma. Escribía muy rápido, pero me cansaba mucho. Y gracias a Typing, por fin conseguí hacerlo porque esas lecciones no se me hacían pesadas. Mecanet me hice las 27 lecciones en su día y más, porque tenía otros modos y más lecciones. Y lo hice muchísimas veces y no me servía porque me desesperaba mucho, entonces era capaz de hacer las lecciones, pero separando muchos días entre ellas y cosas así. Entonces no llegaba a ser del todo bueno. Otra ventaja que tiene Typing es que, como es más moderna, tiene una variedad de pruebas bastante interesante. Luego veremos que tiene 4 tipos de pruebas. Otra cosa, que esto le encanta a los niños, pero no nos vamos a engañar, a los adultos también nos encanta, el tema de la gamificación. Gamificación es hacer que el proceso de aprendizaje sea como un juego, con sus distintos niveles, con sus distintos logros, con sus premios, que son tonterías, es decir, no ganamos dinero, no ganamos nada realmente, o sea, nos ponen unas estrellitas y ya está, pero está demostrado psicológicamente que eso anima mucho, no solo a los niños, sino a los adultos también. Entonces, nos va genial eso de acabo de terminar una lección de medio minuto y me está diciendo que he conseguido 3 estrellas, me siento realizado. No es como cuando en Mecanet me decía, pues has hecho esta lección en 4 minutos y medio y has tenido 98% de fallo, o sea, de aciertos. Y 200 pulsaciones por minuto, pues muy bien. Y decías tú, bueno, vale, pero ¿con quién comparo esto? ¿Cómo sé si lo hice bien o lo hice mal? Bueno, pues aquí te dan 3 estrellas, 2, 1 y ya siempre es algo más con lo que comparar. Otra ventaja muy grande es lo del sistema en la nube. Es decir, vosotros tenéis unos usuarios y unas contraseñas que os permiten entrar en la plataforma y desde vuestro ordenador, desde el aula, cuando no está cerrada por obras, desde el ordenador de otra persona, simplemente con vuestro usuario y contraseña podéis acceder y continuar por donde lo dejasteis. Con Mecanet, como en un programa, Mecanet y otros muchos que había, ¿vale? Era un programa que se instalaba en el ordenador y si te ibas a otro ordenador tenías que instalarlo de nuevo y como no te acuerdas tú en qué lección ibas, pues estás fastidiado. Luego tenemos también tablas o tabuleiro de clase. Tablas en las que ponen la velocidad de otras personas, cuánto tiempo han trabajado otras personas. Entonces, de nuevo, esto es una cosa que hace que salga tu vertiente más competitiva, si quieres que salga, para decir, bueno, pues voy a esforzarme un poquito más a ver si consigo adelantar al que está por delante mía. Esto con los niños pasa mucho mejor. O sea, esto es más fácil engañar a los niños para que compitan, engañar entre comillas, que a los adultos. A los adultos al final los da un poquito más igual. Competimos más por tener dinero para comprar comida que por estas cosas. Pero a los niños esto les convence muchísimo. Bien, y luego, inconvenientes que tiene. Para mí hay uno, que es que tiene mucha publicidad. ¿Vale? La publicidad, o sea, aquí no la vais a ver cuando esté enseñándola yo, porque yo tengo una extensión del navegador que me quita la publicidad. Que, por cierto, está puesta aquí, ¿vale? Dejadme comprobar que esté bien, que no lo he comprobado. Sí. Entonces, uBlock Origin es una extensión, existen varias del tipo, pero esta es la que tiene más buena fama hoy en día. uBlock Origin es una extensión que te quita la publicidad de todos los medios, de casi todos, de periódicos, de typing.com y de cosas así, ¿vale? Entonces te evitas que aquí tengas publicidad de vete tú a saber qué. Entonces, podéis instalarla perfectamente en vuestro navegador. Si es Chrome o derivado de Chrome, es esta. Y si no, buscad uBlock Origin en las extensiones del navegador vuestro y seguro que lo encontráis. Si alguien tiene dudas sobre esto, como en esta clase no va de esto, no puedo explicar, ¿vale? Pero me enviáis un correo electrónico y yo os explico un poquito más en profundidad sobre esta extensión. O este tipo de extensiones, mejor dicho. Bien, vamos a ver la interfaz, no, el acceso. Vale. ¿Cómo accedemos entonces a la plataforma? Escribimos typing.com. Cuando escribimos typing.com llegamos a esta página. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero de todo, esto, recordad, está en la presentación puesto por escrito para que si queréis podéis revisarlo en cualquier momento. No tenéis que directamente
se me fue de la cabeza. No tenéis que ver el vídeo de nuevo esta parte, ¿vale? Entonces, abrimos el navegador de internet, escribimos typing.com. Aquí donde pone el idioma inglés, no es obligatorio, podéis cambiarlo a español si queréis. No hace falta pulsar, simplemente me pongo encima español. Y ahora ya lo tengo en español, ¿vale? Pero esto luego lo tendríais igualmente en español una vez entraseis con vuestro usuario y contraseña. Solamente es útil para ahora leer esto en castellano y entenderlo. Bien, vosotros ya estáis registrados. Ya os puse yo usuario y contraseña en el correo electrónico, así que, ¿qué tendríais que hacer? Ir al botón de estudiantes, no de maestros, evidentemente, sino al de estudiantes. Pulso ahí y ahora os pone aquí para poner nombre de usuario. Ponéis el que sea. Bueno, esto ya lo voy a ocultar, pero aquí ponéis nombre de usuario, le damos a siguiente y contraseña. Dame un segundito. Esto lo voy a hacer. Pongo usuario y ahora contraseña y siguiente. Vale. Y una vez hemos puesto eso, nos aparece ya la plataforma Typing con nuestro nombre aquí arriba. ¿Vale? Sí, pero esto no lo tienes que configurar, según tengo entendido, ¿no? Es decir, tú si ya iniciaste sesión, no tienes que elegir el diseño del teclado ni nada. Eso ya lo decidí yo al meteros en esta clase, en esta... No sé si se llama clase. Bien. Entonces, ya estamos dentro y ahora os enseño... Ah, ostras, pues no, a mí no me lo preguntó, qué raro. Sí, pero en principio, de todas formas, luego ya debería ponerlo al acceder. Vale, vale. Bien, sobre la interfaz, fijaos, tenemos arriba de todo, las diferentes secciones. Lecciones, pruebas, juegos, logros, temas. Y aquí nuestro, que no se ve, nuestro nombre para configurar ahí podéis cambiar la contraseña, por ejemplo, ¿vale? A todos os puse una contraseña muy básica, podéis cambiarla en cualquier momento ahí. Pulsáis ahí, creo que es... Déjame mirar qué más ponía. Configuración de la cuenta y ahí podéis cambiar la contraseña. Pero luego tened cuidado con no andar perdiéndola, claro. Como esto no es algo vital de tema que tenga que tener super seguridad, da igual que tengáis esa contraseña. Pero bueno. Entonces, vamos a ver dentro un momentito las diferentes secciones, pero la más importante es la de lecciones y la de pruebas también es bastante interesante. Luego tenemos aquí un circulito con una foto de una semilla en vuestro caso, que ese es nuestro avatar, nuestra foto de perfil, por decirlo así. Eso, unido a esta barra, que es la barra de progreso, es lo de la gamificación que os decía antes. Convierte esto en un juego. A medida que vais superando lecciones, esta barra se va llenando. Estáis en el nivel 1 de 5, cuando se llena de azul, pasáis al nivel 2 de 5. Y cuando estáis en el nivel 2, en vez de tener aquí una semilla, tenéis una planta que ha crecido un poquito. En el nivel 3 ya es casi un árbol. En el nivel 4 ya es un árbol normal. Y en el nivel 5 es este árbol gigante. Bueno, frondoso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues son detallitos que van haciendo para que veas que vas avanzando. Luego aquí tenemos como marcadores donde dicen la velocidad promedio, la precisión, bueno, o sea, va a decirnos la media de velocidad, de precisión y de tiempo tecleado en cuanto en lo que tengamos elegido aquí. Es decir, fijaos que a mí me está diciendo que 44 ppm en este caso son palabras por minuto. Y este tema es muy importante porque hasta ahora, bueno, hasta ahora no, habitualmente en España ppm significaba pulsaciones por minuto, es decir, veces que tecleas por minuto. Y aquí es palabras por minuto. Pero ojo, no entendamos palabras como, por ejemplo, benvido es una palabra, a otra palabra, aula otra palabra. ¿Vale? Una palabra por minuto en esto se considera una palabra media, que son 5 letras. Por lo tanto, 44 palabras por minuto. 44 por 5 serían 220 letras por minuto. ¿Vale? O pulsaciones por minuto.
En inglés esto sería WPM, entonces ahí no hay problemas con ppm, que sería pulsaciones por minuto. Bien. Luego, en precisión, te está diciendo la cantidad de aciertos cada vez que tecleas. Es decir, 97% es que solo he fallado el 3% de las veces. Y aquí me está diciendo el tiempo de tecleo. Ojo, no sé por qué se ve aquí, no se ve del todo, pero bueno, da igual. El tiempo de tecleo es real. Es decir, tiempo que tú has estado en una lección tecleando. No descansando la vista un momentito y tal. Es decir, normalmente en una sesión de 1 hora de mecanografía, al final el tiempo de tecleo pueden ser 20 minutos, 25. Porque los otros 30 minutos los habéis pasado o mirando aquí cosas o descansando un momentito. Entonces, engaña mucho el decir, ¿he estado 1 hora de mecanografía? No. Has estado 25 minutos, media hora, si le has dado mucha caña. ¿Vale? Bien. Entonces, en este caso no se refiere a 17 minutos, sino 17 horas y 55 minutos, ¿vale? Pero aquí veis que pone tiempo en total, pero yo le puedo decir, no quiero no me siento representado con 44 palabras por minuto porque esto es de hace mucho tiempo. Ponme de los últimos 30 días. Y entonces ahí cambia la cosa. 81 palabras por minuto, 99%, pero claro, solo he trabajado 4 minutos, casi 5. ¿Vale? Uy, le he dado aquí a lo que no debía. Bien, aquí tenéis el objetivo diario, que son conseguir 15 minutos al día. No es obligatorio ni mucho menos, pero es de nuevo otro tema, otra forma de gamificar esto. Intentar conseguir hacer todos los días, siempre que podáis, 15 minutitos. 15 minutitos reales de escribir, no de 15 minutos con la página abierta, ¿vale? Bien, luego, ¿qué tenemos aquí abajo? El mensaje donde doy la bienvenida al curso, donde vosotros tenéis aquí el enlace, aunque no se puede pulsar, tenéis que copiar y pegar, el enlace al vídeo de YouTube y número de teléfono y correo electrónico, por si queréis contactar o cualquier cosa. Y después tenemos aquí los diferentes niveles, principiante, intermedio, avanzado, y luego lecciones particulares que serían como unas extra, ¿vale? Estas son lecciones que creé yo, que bueno, pues por ejemplo, estos son 1 hora de tecleo. Es una barbaridad, es mucho, mucho para escribir. Y luego aquí, tus teclas problemáticas. Si fallas mucho, te pone una gráfica y dice, mira, fallas mucho en la V y en la B. Pues para practicar, le das a comenzar aquí, principales 2 teclas o las principales 4 teclas en las que fallas. V, B, F y G. Y entonces aquí te ponen una práctica personalizada para ti en la que hay mucha V, B, F y G. Que eso es en mi caso. En el vuestro, con suerte, serán otras letras y ya. Bien, os comento. Vosotros tenéis que seguir el orden. Esto al principio puede sacar un poco de quicio porque dices, yo no quiero empezar con lo más básico, con la J y la F. Yo quiero ir ya a nivel avanzado. No, esto hay que ir paso a paso. ¿Por qué? De hecho, está prohibido que vayáis a la segunda lección. Tenéis que ir de una en una y haciéndolas todas. Y esto es así porque, lo que os decía antes, memoria muscular. No podemos empezar a hacer, por ejemplo, la letra D y la I y la E si no sé antes la J y la F. Porque en esta lección ya va a haber J y F. Entonces, si tengo estas 3 letras más 2 que no he practicado, me voy a marear. Aquí se empieza con lección JF y espacio, solo JF y espacio. Es un poco aburrida, pero para que no sea tan aburrida, precisamente, tenemos, bueno, lo que veremos en un momentito, que son diferentes tipos de lecciones, ¿vale? Por cierto, os comento, en mi caso, como ya he acabado todas estas lecciones, me aparece todo en verde. En vuestro caso os aparecerá esto en blanco, no, en azul, esperad. No, en blanco. En blanco es cuando está sin completar la lección y en verde es cuando ya está completada. Y veis estos rectangulitos que hay aquí abajo. Si están en verde... ¿Por qué puse yo aquí? No, bueno, claro, azul o gris en el caso de que aún no esté completada. Si está en azul el rectángulo significa que ya lo has hecho y si está en gris significa que aún no lo has hecho, ¿vale? Entonces, vosotros vais a poder repetir siempre que queráis las lecciones antiguas, pero nunca vais a poder ir a las que no habéis completado anteriormente. Es decir, tenéis que hacer el progreso. Esta es la primera lección,
pero no puedo ir aquí. A esto de aquí. Si no he hecho antes todas estas de aquí, ¿vale? Igual que en los juegos realmente, pero es muy básico esto. Bien. Vamos a ver ahora entonces los diferentes tipos de elecciones. Dejadme mirar cómo vamos de tiempo. Bueno, vale. Ah, no, aún me queda... ¿verdad? Aún me quedan más temas de interfaz. La interfaz estándar de una elección va a ser esta. Esta es de las básicas, JJF, espacio JJF. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Primero, el teclado, la letra que me toca pulsar y el dedo con el que me toca pulsar. Lo ideal es que vosotros os fijéis aquí, en esta parte de aquí. Pero al principio es bueno echar un ojo a esto, no vaya a ser que estéis usando el dedo equivocado o que no encontréis la letra. Al principio, vamos a ver, J y F es muy fácil encontrarlas, pero bueno, ya me entendéis, por si acaso. Entonces, veis que aquí hay una rayita que parpadea. Es la letra que me toca, y además esto está en azulado. Pues esa es la tecla que me toca. ¿Qué tengo que hacer? Pulso la J. Como la siguiente que me toca es la J otra vez, pues pulso otra vez la J. Y ahora ya me está diciendo, vale, toca la F, pues con el otro dedo índice. Y ahora toca el espacio. Aquí me señala el dedo siempre el pulgar, pero da igual. O sea, el pulgar derecho. Puede ser el pulgar izquierdo, como dije antes, ¿vale? Pero bueno, eso, pulgar izquierdo, derecho y le doy. Entonces, tengo que ir así. Imaginaos que os equivocáis. Pulso la F. Un momentito, creo que no sonó. Ahora. Ah, bueno, pero vosotros no escucháis. Un momentito. Si yo me equivoco y pulso la F en vez de la J, hace sonido. ¿Vale? De fallo. Yo aquí ya me equivoqué con esta J. Veis que me puso en rojo. Muchos diríais, bueno, pues borro y lo vuelvo a hacer. Si lo voy a borrar, no me deja. Lo estoy dando y no me deja. Está diseñado, se podría cambiar, pero yo lo diseñé, porque creo que es mejor así, para que hay que asumir los fallos y continúas. ¿Vale? Entonces le doy a la J y a la F. ¿No sale la F? Bueno, pues otro fallo. Bien. Al final de la lección, pues me va a decir cuántos fallos, cuántos aciertos y esas cosas. Cositas que tenemos por aquí. Bueno, eso no debería decir. Tenemos aquí el nombre de la lección y el número, screen, pantalla 7 de 11. Y aquí opciones, bastante interesantes. La más interesante es esta. Si hemos hecho una lección, dadme un segundito que necesito beber. Bien, si hemos hecho una lección y la empezamos muy mal y digo, uff, ya estoy desanimado para acabarla, le das a este botón y vuelve a comenzar. ¿Veis que ahora comienza desde el principio de nuevo? ¿Vale? Luego tenemos este botón de aquí, que nos permite activar o desactivar sonido de teclas o de fallos. Entonces, yo ahora, cualquier tecla que pulse, cuando pulso bien hace esto, si pulso mal, hace esto. ¿Vale? Mi recomendación es que lo dejéis como está. Es decir, el sonido de teclas ya lo hace vuestro teclado al pulsarlo. Entonces no necesitas el sonido de máquina de escribir. En todo caso, el de fallo para enterarte tú de que estás fallando. Y luego tenemos este de aquí, que es el teclado, que es el que nos permite decirle que nos oculte la imagen del teclado y de las manos. Entonces, esto va como por peldaños en una escalera, ¿vale? Tengo manos animadas. Puedo activar o desactivar. Es decir, animadas es que se muevan. Mostrar manos, que aparezcan o que no aparezcan. Y mostrar el teclado, que aparezca el teclado o no aparezca el teclado. Lo que no puedo hacer es decirle, quítame el teclado pero déjame las manos. Evidentemente no se puede. Entonces, si desactivo el primero, se desactivan todas las demás. Pero yo puedo hacer, por ejemplo, así. A lo mejor no me gusta que aparezcan las manos y así no veo las manos. Esto no os recomiendo que lo hagáis de primeras, ¿vale? Por lo que os decía. Vais a ser vosotros mismos, vuestros policías, los que estén atentos a que pulséis bien todo. Entonces, de esta forma os está llamando la atención a que toca el índice. ¿Vale? Bien, entonces esta es la interfaz de una lección. Vamos a ver ahora qué tipos de lecciones tenemos. Tenemos 4. El primero, dadme un segundito. Vale.
Decía, el primero es el de nueva letra. Cuando nosotros tenemos una letra nueva, nos aparece algo así. De hecho, es lo primero que aparece. Un momentito. El chat se desconectó. Vale, sí, está todo bien. Bien, decía, cuando comenzamos, es posible que nos aparezca un vídeo como este. Podemos darle al play. Pero bueno, podéis verlo, pero es una tontería. Lo que hay que hacer es darle a saltar vídeo. Bueno, lo que hay que hacer no, lo que podéis hacer es ignorar el vídeo y saltarlo. Bien. Y ahora dice, presione la tecla de J. Bueno, la tecla J. Pues pones las manos bien en su sitio, J. Entonces, esta es la presentación de la letra J. Para que tú veas dónde va el dedo, le das y ahora te dice aquí, presiona la tecla Enter para empezar. Es decir, yo podría coger el ratón y darle aquí a este botón para continuar. Pero lo que se recomienda aquí es ignora el ratón cuando estás practicando. Le damos a la tecla Enter para continuar. Y ya estoy en la lección de la J. Antes era la presentación y ahora me dice, vale, pues pulsa J. He pulsado muchas veces la J y ya está. Ya ha acabado la lección. Bien, aquí me aparecen las estrellitas que os decía antes. 3 estrellitas cuando consigues por lo menos el 96%. Bueno, lo pone ahí. Un mínimo del 96% de texto correcto. Es decir, que acierto el 96% de las teclas. Para conseguir 2, el 92%. Y para conseguir una estrella al menos, el 85%. Aquí no lo dice, pero es el 85%. Si no conseguís el 85% de las estrellas, no os permite ir a la siguiente lección. ¿Vale? Más detalles. Aquí te dice, bueno, pues eso, cuántas estrellas, cuánto tiempo del objetivo diario llevas. Aquí te dice tu velocidad, cuánto fue y la precisión. Pero es que además, si ya has hecho esto antes, te va a decir aquí, mira, esta lección la hiciste antes con otra velocidad. Entonces yo ahora acabo de ver que, bueno, pues mira, he mejorado mucho el promedio que tenía. ¿Vale? Entonces, esto está muy bien porque te permite ver esta clase de cosas. Yo ahora puedo darle a continuar aquí con el ratón. Pero de nuevo, acostumbraros. No le doy al ratón, sino que le doy a la tecla Enter. Y ya va a la siguiente. Otra nueva letra, F. De nuevo, tecla Enter para ir a la siguiente lección. F, F, F. Ojo que aquí ya hay una J. F, 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 J. Y de nuevo, 3 estrellas. Le doy a siguiente. Y creo que ahora había otro tipo de lección. Esa. Esta se llama lluvia de letras, si no recuerdo mal. Sí, lluvia de letras. Esto, lo de lluvia de letras, es simplemente por variar un poquito. A mí estas me marean muchísimo, o sea, voy muy lento. Se trata de ir escribiendo la letra que hay aquí. JJ, veis que va bajando como si fuese lluvia, F, JJ, F, F, y van como ordenadas en su posición. Entonces esto está bien porque vas asimilando que una es izquierda, otra derecha. ¿Vale? ¿Veis? Yo con esto siempre me equivoco muchísimo porque me marea otra vez. Pensaba que iba a fallar más. Bueno, aquí conseguí 94% de precisión. Vale. Tengo las 3 estrellas porque las había conseguido en su momento, pero en este caso habría conseguido solo 2. Por tener solo 94% de precisión, ¿vale? Bien. Creo que la siguiente también es otro tipo de lección. Ah, no, esto es un... No, vale. Ah, que esto no lo expliqué antes. Si quiero irme para atrás, pulso en esta flecha. También valdría darle en el navegador, pero en principio le doy aquí, ¿vale? Vale, dejadme mirar ahora cuál toca. El juego 1.6, vale. Bien, y esto es parecido también a la lluvia de letras en el sentido de que hay que subir para arriba. Pues es un juego muy básico en el que pues voy haciendo así. Vale. Entonces, ahí están, de nuevo, la forma de hacer todas estas lecciones. Al principio mete mucha variedad, precisamente para que no nos volvamos locos diciendo, ¿por qué estoy perdiendo tiempo escribiendo una J y una F?
pues te ponen jueguitos y tal. Lo habitual es que en el nivel intermedio ya haya muy pocos juegos. Todos van a ser, fijaos que cuando me pongo encima dice estándar. Vale, entonces van a ser estándar la mayoría. Y en principiante también la mayoría del tiempo va a ser estándar, menos al principio. Aquí te presenta una nueva letra. No, justo eso es un repaso. Aquí te presenta la O, por ejemplo. Y la B, la A. Vale. Entonces, carta nueva. Esto es una mala traducción. Se debería poner letra nueva. Letra en inglés se escribe letter, que es carta, y letra. Vale. Entonces, por eso pone carta nueva. Pero letra nueva. Aquí lluvia de letras. Pero luego, y aquí juego. Pero luego ya va a ser normalmente estándar. Vale. Como esta. Y veis, aquí ya tenemos muchas más letras. Uy. Vale. Esto, también os digo, me pasa a mí mucho que me emociono y voy súper rápido y al final cometo muchos fallos. Esto voy a comentar en nada, porque ya no queda nada de clase. Voy a comentar un momentito cuando diga el tema de los consejos. Bien, sobre las secciones que tenemos aquí. Decíamos antes que teníamos lecciones, pruebas, juegos, logros y temas. Son muy interesantes todos, pero los más importantes son estos dos. En lecciones tenemos esto que hemos visto. ¿Y qué tenemos en pruebas? En pruebas tenemos pues pruebas cronometradas, por decirlo así. Pruebas en las que te vas a hacer tú cada X tiempo para comprobar si vas mejorando. Entonces aquí estáis viendo las mías a lo largo de mucho tiempo, desde el 2018, desde septiembre del 2018, que hice la primera, poniendo bien los dedos, se dice 31 palabras por minuto. Que, bueno, para ser el principio no estaba mal. Esta de aquí es falsa, es decir, es poniendo los dedos como yo quería, porque me quise poner el objetivo de decir, a ver cuánto escribo yo poniendo los dedos como me da la gana y a ver cuánto tardo en conseguirlo. Pues bueno, entonces esta de aquí, y creo que esta de aquí también, conseguí eso, 86 palabras por minuto poniendo los dedos mal. Pero luego veis cómo va progresando la cosa, va subiendo, va subiendo. Esta de aquí es una que no hice. Va subiendo. Hay altibajos siempre, pero bueno. Aquí ya lo conseguí. Hoy, por ejemplo, me hice una prueba y ya supero a la velocidad que escribía antes. Entonces, esto ha sido en 4 años. No, 3 años y unos meses. Entonces, en 3 años y unos meses conseguí quitarme todo el mal vicio que tenía de 30 y pico años. Por lo tanto, si yo lo he conseguido, soy un ejemplo para que lo pueda conseguir cualquiera. Solamente es poner un poquito de práctica. Yo a esto le he dedicado 17 horas y pico en los últimos años. 18 horas casi, ¿vale? Es decir, es un esfuerzo, pero de verdad os digo que merece muchísimo la pena aprender a escribir así. Bien, entonces, en estas pruebas está muy bien porque os va a permitir ir viendo vuestra progresión. Ojo, porque al principio es muy fácil subir y luego se va estancando la cosa, porque eso, cuando al principio empiezas a escribir, tienes mucha lentitud, practicas 10 minutos, 20 minutos, consigues alcanzar una velocidad con esas letras, pero luego cuesta pasar de ahí, ¿vale? Entonces hay siempre cierto tiempo de estancamiento. No os estreséis, pensad que podéis seguir practicando y vais a mejorar siempre. Lo bueno de la mecanografía es que no implica que estéis todo el tiempo practicando mecanografía aquí, en esta plataforma. Esta es para aprender y para practicar un poco, pero luego vais a practicar en vuestro día a día. Entonces, cuanto más escribáis día a día en el ordenador, poniendo bien los dedos, más vais a aprender. ¿Vale? De hecho, a mí es lo que me pasó. Yo, desde el 2019, apenas uso esta plataforma. Ahora bien, como escribo todos los días en todas partes, en el ordenador, pues voy mejorando. ¿Vale? Que claro, lo ves aquí y dices, pues tampoco parece que haya subido tantísimo, pero aquí tenía, lo que sé, esta que está más alta, 58. Pues de 58 a 89, pues hay 30 palabras por minuto. Es bastante el cambio. Hay mucha diferencia. Bueno, entonces aquí tenéis para eso, que quede registrado vuestra velocidad. Tenemos para pruebas de 1 minuto, de 3 y de 5. O páginas
una página, una página, 2 páginas o 3 páginas, ¿vale? Esto de las páginas es pues un montón de texto. En vez de ser 3 minutos, pues dependiendo de tu velocidad, pues pueden ser 5, 15, 30 minutos por una página. Yo lo que recomiendo es que hagáis pruebas de 1 minuto o de 3, porque se pueden hacer muy pesadas. Sobre todo con la tensión de a ver si consigo mejorar. Si estás 5 minutos con esa tensión, veis, aquí yo hice pues 3 y me volvía loco. Porque sí, mejoré velocidad en este tiempo, pero a 5 minutos de máxima concentración escribiendo, no, quita. O sea, me estresa. De 3 minutos sí que he hecho, incluso hoy he hecho alguna, pero también hice pocas. Porque es eso, es muy cansado. La de 1 minuto se hace rápido. Y es muy buen indicativo, ¿vale? Bien, entonces en pruebas os recomiendo hacer de vez en cuando pruebas, pero ojo, ¿cuándo? Cuando hayáis hecho toda la lección de principiante. La lección de principiante es aprender a escribir todas las letras. ¿Veis? La última es tecla Z y Enter. Entonces, a partir de ahí es cuando ya podéis hacer una lección, o sea, hacer una prueba. Por cierto, le voy a dar aquí a comenzar una prueba para que veáis cómo es, porque aquí lo que hay es solamente texto. No te pone el indicador del teclado ni nada de eso. ¿Veis que aquí, no lo veis? ¿Veis que aquí arriba hay un contador? Comienza a contar cuando pulsas una letra y yo pulsé ahora para quitar la cámara. Vale, entonces ahí está el contador. Empezaría a escribir y escribo este texto. Simplemente. Es 1 minuto, es decir, que cuando llegue aquí a mucha va a continuar hacia abajo, es decir, hay más, ¿vale? Hay más texto. Bien. Luego tenemos sección de juegos. Esto no lo voy a enseñar como tal, pero simplemente deciros que aquí tenemos juegos para pasar un poquito el rato cuando estamos un poquito estresados de mecanografía como tal. Pues venimos a este juego. Bueno, ahora no lo estáis escuchando mejor porque... Entonces, puedo decirle, quiero hacer la hilera base. La base es la del medio, ¿vale? Dificultad, mediano. Entonces pongo las letras, o sea, los dedos en su sitio. Y ahora tengo que darle a la tecla que toque. Vale. Voy a fallar ahora aposta, porque si no... Fallé y me ha dado un fallo. Vale. Pues es simplemente por variar un poquito. Cada juego es diferente, entonces hay muchos, bastantes. Podéis probar sin más. Y en la sección de logros es donde están las medallitas que te van dando cada vez que completas las lecciones, las estrellas y todo eso. Por ejemplo, hay logros de velocidad. Cuando alcanzas las 30 palabras por minuto en una lección, te dice, mira, un logro, que es este aquí. Si alcanzas los 80, pues mira, otro logro. Veo aquí que nunca llega a las 90. Estuve a puntito, pues es mi objetivo ahora. Pero eso, 80 palabras por minuto y además te dice cuándo. Esto hace 2 años, este hace 3. Vale, entonces de velocidad. En estrellas, pues te dice aquí, has conseguido 20 estrellas. Medallita de has conseguido 50. Medallita de, pues tienes aquí hasta 2000 estrellas. Vale. En pruebas de tecleo, medallita de 15 palabras por minuto. Bueno, 80 palabras por minuto en pruebas. Vale. Tiempo teclado, medallita de has teclado durante 10 minutos, medallita de has teclado 500 minutos. Pues estos son como regalitos que te van dando para decir tú, bueno, estoy progresando, estoy continuando con esto. O esta, que esta es la más típica de conseguir al principio. Teclea 100 caracteres, teclea 100 letras, pues se consigue muy rápido. O medallitas de haber usado juegos. Yo aquí, veis, tengo poquitas. Las que están en grises que no las has conseguido. E insignias, pues son, has hecho la lección tal. No sé por qué no tengo esta. Pero bueno, has hecho todas estas lecciones. La lección está acabada, no sé por qué no tengo eso, pero bueno. Ah, bueno, y esto de aquí ya sí que no tenéis vosotros, así que da igual. Bien. Entonces, estos son como medallitas que te va dando, que también está bien para que tú vayas sintiendo que progresas. Luego, en niveles de avatar, es lo que os decía antes de tienes la semilla, planta, árbol ya, árbol grande y el grande del todo. ¿Vale? Los 5 niveles que hay. Cada vez que superas, completas esta barra azul. Esto es bastante lento. Entonces, tampoco hay que desesperarse demasiado. No, esto no lo consigues en 2 minutos. Y en temas
tú puedes cambiar. Vale, ya queda poquito. Tú puedes cambiar que en vez del árbol sea otra cosa. Puedo decirle, esto ya sí es más típico de niños, pero yo puedo decirle que quiero el oso este. O la osa esta. Y como curiosidad, te cambia aquí la foto, pero también te cambia lo que tienes por aquí. Cuando estás en el nivel 5 me pone todos estos personajes. En nivel 1 tenía menos. Pero además, también como curiosidad, yo cuando hago una lección me cambia las manos. Yo aquí tengo unas garras. Así como curiosidad, ¿vale? Pero eso es simplemente por variar también un poquito. Esto sí que es la parte más que usan los niños. Bien, luego, de la plataforma en sí creo que ya está todo explicado. Aquí os comento que es interesante que hagáis hoy o antes de poneros con el método de mecanografía, que hagáis una prueba de 1 minuto, como os expliqué antes, escribiendo como vosotros podáis, todo lo rápido que podáis, para tener esa referencia. Es decir, bueno, pues yo escribiendo, poniendo las manos mal, he conseguido hacer 30 palabras por minuto. Voy a ver cuánto tardo, cuántos meses o cuántos años o cuántas décadas no, cuánto tardo en conseguir poniendo las manos bien, siguiendo el sistema mecanográfico, cuánto tardo en conseguir esas 30 palabras por minuto que conseguí poniendo las manos mal. ¿Vale? Entonces es bastante interesante eso para también tener vosotros un objetivo. Luego, sobre objetivos así, durante el curso, os decía antes lo de 1 estrella, 2 estrellas y 3 estrellas, pues 85%, 92% y 96%. Pero en general los objetivos os los ponéis vosotros. Si queréis alcanzar 50 palabras por minuto, muy buena velocidad, 50 palabras por minuto son 250 letras. Creo que muchas veces así para secretariado y cosas así, para escribir tal, se suele pedir 300 pulsaciones por minuto, es decir, 60 palabras por minuto. Entonces es un objetivo para conseguir bastante interesante, 50, 60. También aquí os comento lo que dije ya antes, que que ppm significa palabra por minuto y una palabra está compuesta de 5 letras en este contexto, ¿vale? Y luego, consejos finales. Primero, hay que ser constantes. Y voy a hacer mucho hincapié en esto. Y vuelvo a ponerme de ejemplo. Yo cuando aprendía con Mecanet, lo que hacía era hacer las lecciones cada semana, 1 o 2. Me cansaba muchísimo, por eso no hacía más. Y hacía esas lecciones y el resto del tiempo escribían como escribía yo, mal. Y eso era un fallo gordísimo. ¿Pero por qué escribía mal? Porque es que Mecanet me desesperaba y me quitaba las ganas de luego seguir intentándolo yo. Por lo tanto, cuando digo que aquí que la constancia es la clave, me refiero a no solamente hay que poner los dedos bien cuando estás aprendiendo en typing, sino luego aplícalo en tu día a día. Porque si no, no va a haber forma de que la memoria muscular se ejercite, mejor dicho. ¿Vale? Luego, hay que hacer descansos cada pocas lecciones y sublecciones, ¿vale? Eso lo decida cada uno, pero no os forcéis, porque cuanto menos descanséis entre cada sublección, peor la vais a hacer la siguiente. Y además, os va a pasar lo que me pasaba a mí con Mecanet, que le vais a coger manía. La idea de esto es que os animéis vosotros a practicar a diario si podéis, cada semana 2 o 3 veces como mínimo, practicar typing, pero luego en vuestro día a día todo lo demás, ¿vale? Y para eso se trata de hacer descansos y no tener que presionarse y decir, tengo que hacer hoy 1 hora escribiendo. Pues si hoy haces 15 minutos porque estás cansado, haces 15 minutos. Y mañana si quieres haces media hora para compensar, media hora. Y no se necesita más. No hace falta estar 1 hora todos los días, ni mucho menos. Si tenéis unas oposiciones en las que os piden un número de palabras por minuto, entiendo que ahí sí que estáis más presionados, entonces, bueno, pues forzaros más. Pero en general es malo forzarse, sino dejarse llevar y decir, bueno, pues hoy solo tengo ganas de 15 minutos. Pues 15 minutos y está bien. El caso es que mañana vuelvas a intentarlo. No decir hoy 15 minutos y mañana ya me da pereza. Si te da mañana pereza, estás fastidiado, ya no vas a continuar. ¿Vale? Luego, sobre el ritmo. Vale, ya es hora, pero dejadme terminar esto, ¿vale?
Sobre el ritmo o la cadencia de escritura. Tiene que ser fluido. Esto lo digo porque tenía una alumna pequeña que escribía súper rápido. Y además parecía una metralleta cuando escribía. Pero luego las palabras por minuto no eran tantas. ¿Por qué? Porque leía la palabra, la pensaba, la memorizaba en el sentido de, vale, tengo que primero este dedo, luego este otro y luego este otro. Y luego escribía todas las letras seguidas. Pero era como escuchar. Era así, ¿vale? Era como escribía 5 letras del tirón y se frenaba. 5 letras del tirón y se frenaba. Y eso es malo. Lo bueno es que tengamos una cadencia, que no. A ver, algo siempre vamos a ir. Va a haber un poquito de parón de vez en cuando porque tengamos que revisar algo que hemos leído, lo que sea. Pero la idea es que seamos bastante regulares escribiendo, tecleando. Luego, a la hora de practicar, bueno, esto lo comenté antes. No, esto no, esta parte no. A la hora de practicar, es importante que busquemos un equilibrio entre precisión y velocidad. Es decir, si alcanzamos el 100% de los aciertos, es decir, si no fallamos ninguna vez, es que estamos yendo muy lentos, que no nos estamos forzando. Esto aplicadlo a, por ejemplo, Fórmula 1 o cualquier deporte de estos de carreras. Si tú no te estás forzando, es muy difícil que tengas fallos. Esto es lo que le pasa a la gente que tiene el mejor coche, nunca se sale. ¿Por qué? Pues que como tengo el mejor coche, no tengo que ir al límite. Voy como de paseo. Pues en esto igual. Si voy de paseo, no estoy forzando la máquina y no estoy consiguiendo mejorar la velocidad. Simplemente estoy ejercitando la memoria muscular, que está bien, pero no lo suficientemente bien. ¿Vale? Entonces, siempre cuando practiquemos en el typing, hay que buscar no conseguir el 100%, pero tampoco volvernos locos con la velocidad y conseguir un 50% de aciertos o de fallos, ¿vale? La cosa es conseguir un equilibrio, por ejemplo, 97, 98, 96. Para eso están las 3 estrellas. Para decirte, a partir del 96, pues ya es aceptable. 96, 97, 98, 99. Pero eso, a la hora de practicar en typing. Luego, cuando estemos en nuestro día a día, es cuando bajamos el ritmo. Tenemos que entender que en typing vamos a buscar forzarnos y si tenemos fallos, no pasa nada. Ahora, en nuestro día a día, un fallo nos hace perder mucho tiempo, mucho más tiempo que en typing. Porque implica, primero revisar, encontrar el fallo, borrar, escribir la letra correcta, continuar. Eso nos hace perder mucho más tiempo. Por lo tanto, en nuestro día a día, lo suyo sería bajar un pelín el ritmo, no pasar de repente de 100 palabras por minuto a 50, pero si tenía 80 palabras por minuto, pues bajar a 70, porque van a ser 70 palabras por minuto, pero con el 100% de aciertos o el 99% en vez del 96%. Y eso va a hacer que en la práctica, o sea, en la práctica no vamos a decirlo de otra forma, que en nuestro día a día escribamos muchas más cosas de esa forma, ¿vale? Y por último, ya lo comenté al principio, pero hay que ser muy paciente. Bueno, y hace un momento también. Hay que ser siempre muy paciente con la mecanografía en el sentido de no obtenemos logros inmediatos. Pero a la larga, de verdad que se consiguen. Y os enseñé antes mi gráfica y es un ejemplo muy claro de yo escribía 80 y pico palabras por minuto. En mis buenos tiempos, 100. Bueno, 100 tampoco. 100. Sí, 100, llegué a 100. 102. Llegué a 510 pulsaciones por minuto alguna vez en Mecanet. Escribiendo mal. Pero eso, no compensa. Compensa mucho más escribir con el método mecanográfico, poniendo los dedos bien, porque no fuerzas los músculos, ni los huesos, ni nada. ¿Vale? Bueno, en principio sí. Hasta aquí sería el curso. Os recuerdo, podéis practicar en cualquier momento. Podéis revisar el vídeo también en cualquier momento. Pero sobre todo, la plataforma está ahora para que la uséis cuando queráis. Podéis practicar ahora, podéis practicar dentro de un mes. Lo que os aconsejo es que empecéis, si no hoy, mañana, y lo dicho, poneros un objetivo de 15 minutos al día, 10, media hora, lo que vosotros podáis en función de vuestras tareas, vuestro trabajo, lo que sea. Pero intentadlo, porque de verdad que se saca mucho de esto, ¿vale? Bueno, pues nada más. Espero que os haya sido útil aprender todo esto de la plataforma Typing y ver cómo colocar todo, los dedos, el cuerpo y demás.
Y os recuerdo que mañana tenemos un curso de administración electrónica. Si alguien quiere apuntarse, puede enviarme un correo electrónico, si no está apuntado ya, y lo apuntaré, ¿vale? El de administración electrónica, que va a ser mañana, pasado y el jueves. Y vamos a ver cómo se usa el DNI electrónico, clave, llave 365, el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cómo se hacen gestiones, bueno, administrativas, online. Entonces, os recomiendo también que si no sabéis mucho de este tema, que os apuntéis a ese curso. Y nada más. Muchas gracias a todos por venir y espero veros en algún otro curso. Hasta luego.